Y listo, iniciando la transmisión y la grabación. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a otro sabadito, sábado de rol. Espero que estén listos para escuchar lo que sigue, lo que van a querer hacer este grupo de aventureros. Y pues ya estamos aquí. Antes que nada quisiera presentar a mis jugadores en orden de aparición. Sori, bienvenida. Gracias. Que empiece el juego. Tempa, bienvenida. Oli, venga la violencia. Cork, bienvenido. Muy buenos días, venden mis monedas de oro. Mirik, bienvenido. Buenos días, esto es exactamente lo que parece. Y Motoso, bienvenido. Espera, tengo el sonido. ¿Onta? Estamos escuchando. O sea, sí, pero tengo este sonido en específico. ¿Dónde estaba? Ay, ¿dónde estaba el wiwi? Creo que era este. Era un gato chiquitito con patitas de algodón. Lo adoptó sanguíneos con cariño. No era ese. Pero era un gatito chiquitito con patitas de algodón. Esperemos que ese audio no haya tenido copyright. Creo que dura muy poquito. Sí, tienen que ser 3 segundos. Pues bueno. ¿En qué estábamos? Así. Pues sean bienvenidos todos. Espero que se estén pasando un buen sábado. Y si no, espero que estén iniciando, tomando su desayunito. Y pues bueno. Antes de continuar en la historia, un breve resumen de lo acontecido. Pues el grupo ya se embarcó en el Ollivander para irse hacia su siguiente destino. Ir hacia Quebar. El viaje, aunque el barco es bastante rápido y va a durar casi una semana, 5 días de viaje. Por lo cual, pues, estuvieron tranquilos. Vieron la mayoría de ellos por primera vez ese muro de niebla gris de las tierras enlutadas. Se percataron de cosas que había dentro de la niebla, pero al parecer mientras no te metas no estás a salvo de ellas. Y pues ya después de un tiempo llegaron a Kibar, a la tierra de varios de ellos. Y pues ya arribaron ahí a Neutron con un descenso un poquito brusco de parte del barco. Y pues se encaminaron a donde tenían que ir. Justo con la persona que iba a hacer las pociones para ayudarles a salir vivos de esa niebla. Y pues, como les comentó que iban a durar una semana y para preparar eso, el capitán les dijo que pues no eran de su tripulación tal cual, así que podían hacer lo que quisieran. Decidieron ir a buscar unas armas y armaduras. El buen Kobold dejó su armadura para que la arreglaran de esos pequeños cortes que tenía estéticos nada más, porque la armadura seguía funcionando muy bien. Pero pues el buen Cork no le gusta traer la armadura un poco dañada, así que se la dejó y al día siguiente iba a pasar por ella para estar listo ahora sí con una armadura recién arreglada, limpiecita, bonita. Y después se quedaron que iban al gremio de aventureros. Ahí nos quedamos. No sin antes que les hicieran ojitos al buen Mirik y a Cork. Cork de plano las ignoró. Y Mirik fue bastante frío, por decirlo menos. Pero bueno. Estamos ya a la entrada del gremio de aventureros. ¿Qué van a hacer? Duda, ¿hay algún tablero de anuncios tipo misiones urgentes o recién sugeridas?
¿O hay que hablar directamente con alguien? ¿Hay algún mostrador? Pues lo que ven en el gremio es primero que tiene unas escaleritas para subir a un patio central, en el cual se dividen en dos edificios. El edificio que está a su lado, a su mano derecha, ven el símbolo del gremio de aventureros. Y en el del lado izquierdo, ven un cartel en donde dice que son las habitaciones. Bueno, más bien que hay dormitorios, camas y eso es todo. Entonces, la puerta del lado derecho, la que tiene el símbolo del gremio, está abierta y pueden ver un pequeño mostrador del otro lado. No se ve ningún tablero de anuncios en la parte de fuera. Pues Sori señala la puerta con el símbolo y dice, creo que debe ser por allá. Y pues se va a empezar a encaminar hacia allá, si es que la sigue el resto del grupo. Sí, yo también sigo a Sori. Creo que todos seguimos en este punto a Sori para ver qué misiones son las que hay disponibles. Motoso sigue a la party. Pues Sori se acerca a la puerta, si está abierta de par en par, se va a parar literalmente bajo el marco de la puerta y va a dar unos fuertes toques en la madera de la puerta como para llamar la atención, a ver si hay alguien dentro y saludar. Sí, ves detrás del mostrador a una mujer, elfa, bueno, medio elfa, pelo cuero, ojos, orejas puntiagudas, ojos azules. Se ve que está vestida, que su vestimenta detona que claramente no es aventurera, sino simplemente ¿cómo se dice? La que atiende el lugar. La recepcionista. Ok, Sori se acerca a donde está la mujer del mostrador y le dice, buenos días. Tengo entendido que es aquí el gremio de aventureros, ¿no es así? Y le da una amplia sonrisa. Les dice buenos días, dice, hola, buenos días, sí, así es, este es el gremio de aventureros. ¿Ya forman parte de él o gustan inscribirse o solo está, o qué lo estoy por aquí? Sori junta sus manos hacia adelante y le dice, bueno, pues nosotros, yo y mis compañeros somos aventureros, y abre los brazos como para abarcar a su gente. Y aunque nos gusta la comunidad y formar parte de grupos más grandes, en realidad solamente estamos de pasada. Probablemente no nos quedemos mucho tiempo, pero queríamos invertir bien el tiempo que tenemos por este lugar, así que queríamos saber si hay alguna lista de posibles trabajos que pudieran ofrecernos y ya sabe, poner nuestro granito de arena mientras ganamos un poco de oro en nuestra estancia en su bello pueblo. Dice, oh, ya veo, muy bien. Señala hacia el lado derecho de ella, lo que sería su izquierda. Bueno, para los miembros, ese tablero es las aventuras que hay. Pero pues si ustedes si no son miembros, en que se agacha, toma algo, pone un par de papeles y dice, ahorita tenemos estas dos comandas disponibles. Dice, la primera es ir a acabar con una pequeña tribu bueno, no una pequeña tribu, más bien hubo unos goblins que se apoderaron de unas ruinas no muy lejos de la ciudad y pues parece que están causando problemas a los viajeros. Entonces, está para quien quiera eliminarlo. La recompensa es de 25 monedas de oro. Y pues eso es todo. Una tarea sencilla para un grupo de aventureros experimentado como lo parecen ser ustedes. La otra es que están ofreciendo 100 monedas de oro por el rescate de unas mujeres que fueron secuestradas hace un par de noches. Solo se sabe que fue un grupo de bandidos que se encuentra su refugio en alguna parte de la selva. Habría que hacer un poquito de investigación para dar con ellos, pero supongo que no sería mucho trabajo. No sería mucho trabajo.
O tal vez sí, porque nadie la ha querido tomar. Y pues les deja ahí los dos papeles para que los vean. Echen un vistazo. La mirada de Sori pasea por las dos hojas, asiente con la cabeza, revisando los detalles y luego le dice a la party: ¿qué opinan, chicos? Esta suena fácil, pero paga poco, o podemos tratar de rescatar a estas pobres mujeres y embolsarnos unas cuantas y muy necesarias monedas. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que deberíamos poner a prueba nuestras capacidades detectivescas y rescatar a estas pobres personas. Ellas necesitan de nuestra ayuda. Estoy de acuerdo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues al parecer nadie, porque es una misión que le han dejado a los forasteros y nadie la ha querido tomar. Por eso tenemos que ser nosotros. ¿Ibas a decir algo, Cork? Sí, solo Corgi iba a decir que sin mencionar que la paga es bastante generosa. Muy bien, pues entonces si no hay objeciones, me giro hacia la mujer. Nada más una pregunta: las misiones de los miembros del gremio están a una distancia que pueda ver el contenido de las misiones, o no las alcanzo a leer? No, puedes verlas desde ahí o te puedes incluso acercar al tablero. O sea, no hay nada que te impida el paso. Así a simple vista, digamos que le aviento un leve panorama, no tanto para saber qué son las misiones, sino para enterarme cuál es la diferencia entre las que les dejan a los no miembros y para los miembros. O sea, no sé si son mejor pagadas, son más fáciles o más difíciles, tal vez. ¿Cuál es la diferencia? Si echas un vistazo así rápido, ves que están bastante bien organizadas. Están acomodadas en columnas. Hay unas columnas que nomás tienen una, otras que tienen tres, otras que tienen dos. Lo que alcanzas a notar es que las de izquierda a derecha va incrementando el costo de la recompensa, pero también parecen ser cada vez más difíciles. La más alta que ahorita está pagando cerca de 2000 monedas de oro, pero tiene dibujada la imagen como de alguien que pareciera ser como una especie de asesino, y la encomienda es encargarse de una, ¿cómo se llama? De un como pequeño gremio de asesinos, y traer la cabeza del jefe es para demostrar que sí, pues la llevaste a cabo. Ok. Después de ese vistazo rápido al tablero de los miembros del gremio, Sori devuelve la mirada a la señorita tras el mostrador y le dice: creo que intentaremos rescatar a estas mujeres secuestradas. Pues nos gustaría saber qué información tienen, si tenemos que hablar con las autoridades o tal vez con algún testigo. Mujer le dice, oh, sí, dice, podrían preguntar entre los puestos que se encuentran, ya sea aquí en la plaza o entre los mercaderes del mercado, ya que varias de ellas fue en el último lugar donde se les vio. Ahí podrían a lo mejor darles más información. Y mm, dice, creo que el último que intentó eh, rescatarlas o fue testigo, no estoy muy segura, la información no está muy clara en eso. Fue un miembro del gremio de luchadores. Quizás podrían ir también allá a buscar un poco más de información. ¿Sabe cómo se Ah, llama? Intentar rescatarlas. Dice, la información que tengo es que intentó rescatarlas, pero al parecer fue testigo del momento de cuando se estaban llevando a una de ellas. ¿Y cómo podemos preguntar por él? Digo, seguramente más de un luchador en el gremio de luchadores. Oh, cierto.
Se llama Sora. Zoro. Es así se le conoce. Pues era fácil de hablar con él. Muy bien, Está el señor bien. Zoro, claro. Entonces, tomamos la misión. Estaremos trabajando en el caso. Muy bien. Pues entonces, cuando resuelvan el caso, regresen aquí y pues aquí se les dará su recompensa. Sori se voltea con el grupo por si a ver tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud que externar a la señorita. Mm. No, ninguna en particular. Gremio de luchadores, bien. Podría intentar de hablar con él. Después de todo, somos hermano de armas. Suena como un buen plan, claro. Lo mejor será encaminarnos hacia el gremio de luchadores. Esperemos que sea fácil encontrar a ese sujeto que intentó rescatarlo. Va, pues entonces Sori se gira hacia la chica, le agradece con un agachamiento de la cabeza y dice, nos estaremos viendo pronto. Y pues nos encaminamos a la salida. Sori les dice, según la mujer del mostrador, podemos ir a preguntar en el mercado, que es donde las vieron últimamente, o podemos hablar con este individuo. ¿Quieren que vayamos todos a investigar o prefieren, no sé, tal vez dividirse? Unos podríamos ir al gremio de luchadores y otros podríamos estar preguntando por la plaza. La idea de dividirnos me parece buena. Eh, Quisiera formar parte del grupo que va al gremio de luchadores. Bien, ¿quién quiere acompañar a Mirika a hablar con nuestro posiblemente único testigo? Corp levanta la mano diciendo que yo voy con él. Excelente. Solo recuerda, Cork, si intentas robar a los luchadores, probablemente golpeen más fuerte que la gente normal, así que toma eso en cuenta. Eh, Porque tengan más músculo que cerebro. Voy a decir que Senpa estaba disociando durísimo y se quedó en que vamos a ir a la misión de las mujeres, pero me perdí un poco. ¿Qué pasó de ahí para acá? Lo que pasa es que estuvimos preguntando dónde podemos averiguar y nos dijo la señorita del gremio que podemos ir a hablar con con el único testigo ocular que hubo del secuestro, que está en el gremio de luchadores, o podemos ir a hablar con la gente en el mercado para ver si alguien sabe algo de la situación. Entonces decidimos hacer dos grupos. Minik va a ir al gremio de luchadores para hablar con este testigo, un tal Zoro. Cork lo va a acompañar. Y pues si alguien más quiere, Senpa, no sé, por ejemplo, o Motoso quieren acompañarlos. Si no, los demás, Sori y los que se queden con ella, pueden ir al mercado a ir a preguntar por el tema de las mujeres secuestradas. No sé qué piensan de esto. Senpa tal vez pensaría en ir en forma de un gato, porque todavía no puedo ser ave, pero para ir escuchando los rumores, y me gustaría... ¿Dónde es más probable que sean mis oídos más útiles? ¿Con los luchadores o en el mercado? Creo que en el mercado, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que se supone que en el gremio de luchadores solamente hay un testigo, mientras que en el mercado, pues ahí va a haber mucha gente, no sabemos quién podría haber escuchado o visto algo, y pues ahí es donde el chisme corre más fácilmente. Sí, además de que pues podrías detectar algún delincuente o alguien de apariencia sospechosa y seguirlo discretamente y a ver qué escuchan tus orejitas de gato. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Va, entonces, Mirik y Cork van con el testigo, Sori y el equipo gato, vamos al mercado. Una última Confío en ti, Miri. pregunta. ¿Dónde está el gremio de luchadores? Sori levanta un dedo, abrir la boca y dice, esa es una excelente pregunta, habrá que empezar preguntando por eso.
Alguno de los problema. locales, seguramente. Podríamos hay problema. preguntarle a la misma persona del gremio de aventureros. Tal vez tengan un mapa para nosotros que nos pueda servir. Está en lo cierto, Senpa. Regreso unos cuantos pasos hacia donde el mostrador. Busco a la elfa con la que hablaron recientemente y le pregunto, una última consulta. ¿Dónde está el gremio de luchadores? Dice, está aquí saliendo a mano derecha. Es el segundo edificio. Junto a nosotros una posada y luego sigue el gremio. Excelente. Gracias, señorita. Tenga usted un buen día. Igualmente, Me regreso a la entrada donde ya se había reunido el grupo. Les comparto la información de la ubicación del gremio. eh, y les digo, bueno, en marcha pues. Una pregunta Le- por un mapa, ¿verdad? a mapa, no, pero me encargaré de consultar en el gremio de luchadores. Tal vez aprovechando la vuelta ya sean tan amables de compartirnos uno. Muy bien. ¿Le parece bien si nos vemos en el barco o quieren que nos encontremos en alguna otra ubicación una vez terminemos? Los muelles suenan como un buen punto de encuentro. No sabemos si el barco estará estacionado ahí todo el resto del tiempo que estaremos aquí apostados, pero los muelles pueden ser, hasta que consigamos otra mejor base de operaciones, digamos que los muelles son nuestro punto de encuentro. Bien, lo estaremos esperando allá en cuanto terminemos nuestro asunto. O si ustedes llegan primero, nos encargaremos de buscarlo allá. Suena bien, te encargo mucho, Acor, que no los meten demasiados problemas. Está bien. Córtate bien, Corchito. Por favor, ¿cuántos problemas creen que puedo ocasionar en un día? Te conozco lo suficiente para tener que decirlo. Ok, es un buen punto, pero pídele a los dioses que esos sujetos no sean tan sensibles si se les dice alguna ofensa discretamente. Piensa en la recompensa, piensa en la recompensa. La gente que se dedica profesionalmente a golpear a otras personas, ser iracunda, no lo creo. Muy bien, vayamos a ese gremio, hay que interrogar a todos esos portachones. En marcha, entonces. cuando van saliendo del gremio y pasan otra vez por la fuente en donde estaba la Lizardful y la Kobold, los ven pasar y le dicen, adiós, guapos. La volteo a ver. Con mi lengua me saco un moco y me lo como y me sigo. Pues nada más hace un ademán como de despedida y sigue su camino. Sori se inclina levemente hacia Senpai y le susurra, no entiendo cómo hacen esos dos para ser tan populares. No son comunes, supongo que en eso radica su atractivo. Estamos en Kubarra, esta es nuestra tierra. Son los pueblos originarios. Cierto, a veces lo olvido. Pues no sabría decirte la verdad. No te preocupes, tú encontrarás alguien para ti. Sori niega con la cabeza y dice, definitivamente no lo decía por eso. Debe ser que tienen ese aire de persona de mundo que ha viajado y visto muchas cosas. Supongo que es atractivo con las pueblerinas. Supongo que cuando estás tan acostumbrado a la ciudad, el ver algo diferente es siempre interesante. Pues nada, nos separamos antes de que esta conversación continúe. Ok. Pues yo voy a pasar a Gato. Ujú. Duda.
Y si en vez de pasar a gato nada más me quito la ropa Si y quieres, cambio las ropas. si quieres. Técnicamente, mi sugerencia sería que solamente haya un gato, particularmente, bueno, si los dos druidas quieren ser gatos, pero recuerden que hay que entrevistar a mucha gente, entonces no sé si necesitamos todos los gatos. Bueno, uno de los gatos que tenemos es parlanchín, así que Sí, sí, exacto. Te digo, a final de cuentas cualquiera de los dos druidas podría hacer el trabajo del gato, pero sí necesitamos más, más gente que hable. Además, el otro gato tiene alta la carisma, ¿no? O algo así. ¿Puede hacer que la gente le diga verdades? Con NPCs que sean amigables, puede utilizar su feed de persuasión. O sea, persuasión, pero gatuna. Y no me ¿Y acuerdo ustedes qué les saben? da, pero creo que pero sí le da ventaja. No me acuerdo si le da ventaja o algo así. Ah, Sí, da persuasión. estaba aquí. Pues eso vale mucho, eso es bastante útil, diría Una yo. vez O sea, fue- si ya tenemos como un gato espía, que el otro gato utilice sus talentos sociales, dado que Sori no está muy buena en eso. Sí, dice que una vez Yo tengo por menos uno en carisma. descanso largo puede tirar con ventajas a criaturas amigables. Pero pues tiene más uno en carisma. Es el más carismático del grupo, creo yo. Yo tengo menos uno. Él y Mirik tienen lo mismo en carisma, de hecho. Luego le sigue Cork. Ah, qué bárbaros. Entonces sugeriría que mantengas tus pantalones puestos, Motos. Entonces nada más va a ser un gato de, de tamaño regular, pero en 2 patas. Y que lleva un casquito de minotauro. Creo que Casquito no le hace justicia. Cierto duda con eso, Motoso. ¿Lo traes puesto? Ahorita sí. Ok. Entonces ahora pregunta importante. ¿Qué grupo quiere empezar? ¿El del gremio o el del mercado? podríamos dejarlo a la suerte. Par, tiremos un dado, que el par empezamos los del gremio e impar que empiezan los del mercado. ¿Va? Impar. Nice. Me encanta que tiene esta moneda para lanzar esta cosa. Está chido esta página. Sí. Ok, entonces, ¿quién empieza? Impar, los del mercado. Muy bien. Échenle, muchachos. Vamos al mercado Corona. Ahí vamos, dos gatitos. Uno en 4 patas y otro en 2 patitas. Cuando se acercan hacia el mercado, eh, ven que viene justamente por el mercado los dos, dos del barco. El forjado y el... se me olvidó. Y el tabaxi. Tabaxi, Ujú. de modo, ya me les perdí. Motoso ya se perdió en la misión. Cuando pasan, nomás los saludan, les dicen pues, que buenos días y ya. Si no le quedan a platicar, pues siguen su camino cada uno. ¿Qué actitud traen? ¿Traen como tipo de compras? ¿Nomás están mirando? ¿Están así como que enfocados en algo? Pareciera que se dirigían hacia algún sitio. Nomás ahorita en lo del mercado nomás van como de pasada.
Pues el plan de Sori simplemente es ofrecerles un alegre saludo, una sonrisa, un agachamiento de cabeza y seguir, no se quedan los demás. En cuanto vio al tabaxi, Motoso dijo seguir. ¿Dijo qué? Seguir. Ah, ¿empezaste a seguir al tabaxi y te alejaste del grupo? ¿Sí? Pues ves que los dos, de hecho, se dirigen hacia de donde viene saliendo. Se van hacia el gremio de aventureros. Ahora Motoso va a tener aventuras aparte. Muy Pues es que- motoso de su parte. Sí. Es Sabía que que lo entiende, perderíamos, pero no tan rápido. entiende a Motoso. Es un gatote y Motoso es un gatito. Pues ves que, Es como el meme del gatito que le pide consejos a los gatotes. pues ves que llegan, saludan a la elfo. La elfo les dice, sí, los estaban esperando. Les entregan una llave y caminan hacia una puerta que está del lado derecho. La usan, la abren y ellos se pasan y en cuanto pasan cierran la puerta. Sonidos de gato rascando la puerta. Cuando haces eso, la vuelven a abrir un poco. Ves al forjado Entre- a Jonah abrir. No abre tanto como que te abras y te dice, oh, lo siento, pequeño amigo, tendrás que regresar con tu grupo. No puedes venir con nosotros. No, ahorita. Pero, pero es como yo, pero en grande. Podría aprender. Saca una mano, te hace pat pat, un poco lento y sientes su mano pesada que te agacha un poco incluso. Dice, será en otra ocasión. Se va cabizbajo, lento, caminando lentamente hacia donde estaba. Y pues bueno, no sé si los demás se dan cuenta en el momento en que Motoso se les pierde. De repente ¿y Motoso? Mm, tal vez Senpa sí, al ver que Motoso empieza a alejarse del grupo, lo siga de lejitos, nada más para ver dónde se mete y que no se meta en demasiados problemas. Si se mete en demasiados problemas, va a ir a regañarlo, pero pues, visto lo visto, nada más lo va a seguir de lejitos. Y va parando oído a ver si escucha algo relacionado. Y viendo si encuentra algún lugar donde conseguirnos un mapa. Ok. Pues para que estés atenta a lo que dicen en el mercado, ver qué tanto descubres. Tírate. mm, Puede ser una percepción o un insight, cualquiera de los dos. Si vas a estar poniendo más el oído nada más, una percepción. Si vas a estar también observando a la gente, un insight. 22, muy bueno. Pues en lo que sigues un poquito motoso y te sales del mercado y luego ya regresas. En ese momento no escuchas mucho más allá del murmullo normal del mercado. Ves a la gente haciendo sus compras, regateando, a los mercaderes ofreciendo productos a las personas que están en el mercado. Hay mucha gente en el mercado. En Europa, pues obviamente no agrego tantos NPCs porque, pues, muchos recursos se ocupa para mantener tanto NPC por ahí parado nomás. Pero como dice, pero el mercado pues está ahora atascado de gente. Venden de todo, hay verduras, hay carnes, hay flores, hay objetos variados.
como se dice, inclusive ven pues cosas a lo mejor un poco más, a lo mejor ven venta de cosas que normalmente no se encuentran. Incluso hay unos puestos que tienen animales enjaulados. Ahora sí que por dónde quieren empezar, qué quieren ir haciendo, cómo quieren ir investigando. Ok, Sori trataría de ir, digamos, de lo más particular a lo más general. Me gustaría deambular así, sin rumbo, por el mercado. Pero quisiera estar buscando a alguna persona que se note como atemorizada, como físicamente en el lugar, pero demasiado precavida, demasiado tal vez paranoica, incluso como si sintiera que el sitio es peligroso o que tuviera que estar demasiado alerta. Me gustaría empezar por eso. Si no encuentro a alguien así, pues ya veremos qué más. Ok, tírate una percepción. F. Uno natural, empezamos bien. Pues tú vas caminando por el mercado. ¿Y no te parece, después de una media hora que ya has recorrido buena parte del mercado, no te parece ver a nadie que se ve así? Ves a algunas gentes que están con un poco de prisa, los mercaderes intentando atraer la atención de los clientes, otras personas pues, intentando regatear precio de algún objeto, alguna tetera, algún juego de vasos, cosas así, pero a tu vista no parece haber nadie, dice, que parezca nervioso. Por otro lado, Tempa, ¿vas a ir siguiendo a Sori? Ya que vi que Motoso no se metió en problemas, yo creo que sí. Ok. Si vas cerca de Sori, ya sea caminando por el piso, o subiéndote a las lonas de los puestos. Eh, pues escuchas primero lo mismo, ves lo mismo, pero en algún punto, después de pasados unos 20, 25 minutos, algo llama tu atención. No es algo que está directo en tu vista, sino que se ve un poco más eh, a la distancia de donde se encuentran en ese momento. Y ves que parece que va una persona con una... ah, ¿cómo se dice? Su ropa trae de estas... ¿cómo se llaman? Capas, pero que le cubren todo. Y con un gorrito echado, y ves que cada vez que llega algún crucero se tiene, voltea a ver. Que todo el tiempo lo ves así nervioso, volteando a ver, hacia los lados. Y alcanzas a ver que trae... ah, no lo ves del todo bien, pero pareciera que trae algo guardado entre sus manos que él está intentando esconder. Parece, Quiero pensar que... ujú. Digo, No, para ese punto, Otoso, si fue a alcanzarlos, pues ya los alcanzó. Y anda ahí, a lo mejor al pasito atrás de ustedes. Un pequeño gatito ahí detrás de ustedes. quiero pensar que a estas alturas Senpa tiene una comunicación y un compañerismo con Sori lo suficientemente bueno para que con un simple maullido le pueda decir que vio algo y que va a investigar algo así como... Y empieza a caminar como no queriendo la cosa discretamente, como un gato común, que le llamó la atención, no sé, algo en un estante o lo que sea, para ir a averiguar qué es lo que tiene el sujeto.
Pregunta, cuando Senpa llama mi atención con el maullido, si la sigo con la mirada, ¿veo que se dirige hacia el misterioso hombre encapuchado o no alcanzo a percibirlo? Sí, o sea, ya que ves en la dirección hacia la que va, a lo mejor te cuesta tantito verlo, pero ya cuando ves, estás en ya casi llegó con el sujeto, lo logras ver. Va. Hmm, Pues voy a hacer esto. Voy a tratar de... el tipo está en la calle, o sea, tal cual no se ha metido a ninguna propiedad, ¿no? No, está en la calle. De hecho, los puestos aquí del mercado, la mayoría son como tienditas improvisadas, lonas sujetadas con palos de madera, mesitas igual improvisadas de madera y así. No es como que algo, no son edificios como tal, sino más bien algo ambulante, algo que se puede quitar y poner. Ok, entonces voy a dejar que Senpa haga su aproximación, nada más voy a tratar de seguir al tipo a distancia, o sea, lo suficientemente lejos como para no estar en las inmediaciones de donde está él, pero lo suficientemente cerca como para alcanzarlo a ver en la distancia y no perderlo de vista por si la situación se complica un poco y le puedo prestar apoyo a Senpa, pero voy a dejar que ella haga lo suyo. Ok, a ver. Y pues, ¿qué haces, Emma? Pues eso, voy a irme a asomar. Y no sé hacia dónde va, si se mete hacia un callejón o algo. Por ahorita ¿Patata? están en la zona del mercado. Lo ves que va avanzando por él, dirigiéndose hacia. Pareciera que se dirigiera hacia alguna de las salidas del mercado, pero como dice, igual va con esa actitud. Cuando digo calles, son las callecitas que se forman entre los puestos para que la gente camine, no como tal calles delimitadas. El mercado está Ujú. sentado en una zona con solo dos edificios, lo que sería la cervecería y la joyería. Y todo el resto está plano, hay puros adoquines. Y sobre todo eso están puestos los lonas, como si fueran tianguis. Este. ¿Te le acercas nomás para intentar ver mejor y nomás lo vas siguiendo así como de ladito? Mm, Pues digamos que va siguiéndolo, va viendo si hace algo más sospechoso, quiere ver qué trae en las manos, pero pues va a ser lo más discreta posible. Ok. A lo mejor en algún punto en el que se detiene y que empieza a voltear así como los dados como para ver que no lo vengan siguiendo. Este. Todos se percatan que al otro lado del mercado, así muy a lo lejos, se empieza a escuchar algún pequeño alboroto. Este. Pero nomás se escuchan así como que gritos un poco fuertecillos de una que otra persona. No alcanzan a escucharlos bien porque están algo lejos. Cuando hace eso, el tipo también los escucha. Tú ves que los escucha, se gira la cabeza hacia atrás. Y cuando ves eso, ves que trae una botella que pareciera como de alguna poción o tónico, escondida entre las ropas. Se ve que es algo larga, algo grande y bastante bien decorada la botella. Hmm. Me pregunto qué será. También me llama la atención lo de los ruidos, pero si nos alejamos tal vez lo perdamos. Pues, no sé, no siento que me quede de otra más que seguirlo con discreción todavía un rato a ver qué hace. Tal vez me esconda, de hecho, en algún momento para que me pierda la vista Como tal, él te has y percatado diga que cuántos no gatos te ha ves que visto. hay en esta ciudad. Sí, pero si ves a un gato muchas veces te llama la atención. Es un error en la Matrix. Sí, Pues ya lo vas viendo, lo vas siguiendo, en algún punto te escondes para que no te vaya a identificar.
Y ves que el tipo lo único que está haciendo es dirigiéndose hacia como uno de los puentes. En algún punto antes de llegar hacia las últimas puestos y salir hacia un puente, es que se detiene. Se queda quieto un momento viendo fijo hacia el puente. Voltea rápido hacia los lados, se da media vuelta y regresa hacia el interior del mercado. Hmm. ¿Arrojó algo? ¿O solamente se acercó al puente y ya? Solo iba como iba como, tú lo viste, iba muy decidido hacia el puente y de repente se frenó en seco, se quedó viendo hacia el puente y luego miró hacia los costados y se dio media vuelta. Volteas a ver hacia el puente. Pues sí. Ves que por el puente vienen dos guardias de la ciudad. Se apostan en la pura entrada y empiezan a no dejar salir a nadie. Hmm. Soy un gato, no soy nadie. Me acerco para ver qué está pasando, a ver si me entero de qué chisme está pasando y por qué no están dejando pasar a nadie. Pues si te acercas, te das cuenta, tú hiciste eso porque pues alguien quería salir y lo detuvieron. Si te acercas y escuchas, ves que dicen que porque se hubo un robo en el mercado y lo están cerrando para que el ladrón no escape. Ah, creo que tengo nuestro ladrón. Tal vez sea eso lo que robaron. No le perdí la pista, ¿verdad? Si volteas, todavía alcanzas a verlo cuando da vuelta en una esquina. Ahí le pierdes la pista, pero viste por dónde se fue. Si te apresuras, lo Pues alcanzas a ver. corro para alcanzarlo Pues antes de que se me corres pire el ladrón. y ves que el tipo ahora está todavía más nervioso. Lo malo es que no tengo comunicación con Sori. Ah, Dorimo estaba Tosen, buscando ¿mande? algún escondite. Ujú. Está buscando escondite, se dirige hacia algún lado, el miedo le está ganando y se está yendo, Pareciera que estuviera buscando como alguna salida. Estuviera buscando algo. No sabes si es para esconderse, si es para escapar. Pero está buscando algo, parece, porque llega a los callejones, voltea a ver, incluso levanta un poco la vista, luego se camina hacia un lugar. A veces da unos pasos hacia un punto, da media vuelta, regresa y se gira hacia otra dirección. Pareciera como alguien que está perdido en un mercado y no sabe dónde chingados no sabe ni dónde está la salida, dónde está la gente, o sea, que solo está vagando sin rumbo, asustado. mm, en mi cerebro tengo dos opciones. Uno, puteármelo y quitarle lo que robó. Y la otra es seguirlo indefinidamente hasta que podamos acorralarlo y quitarle lo que robó. Yo voto por la opción 1. Mientras Sorry, estás todavía viene detrás mío, se está dando color de lo que está pasando. Justo iba a preguntar eso, que si Sori y Motoso iban siguiendo al gato o solo se quedaron en algún punto observándolos. Yo estaría tratando de no perder de vista al fulano. ¿Ya el acordonamiento de la policía ya me impide seguir al tipo de tal manera que lo tenga en la mirada? O No, están todos dentro del mercado. sea, yo solamente no lo quiero perder de vista. O sea, no me quiero acercar todavía ni abordarlo ni nada por el estilo. Voy a estar así como que perdida en la multitud, haciéndome tonta. Pero que no se me pierda de vista el tipo. Y creo que va a ser más fácil seguir al tipo que seguir al gato, porque seguir al gato en una multitud está un poco cabroncísimo. Sí. Pues ustedes empiezan igual a escuchar murmullos entre la gente del mercado.
de que al parecer ya se está corriendo la voz de que hubo un robo y de que ya cerraron el mercado. Pero pues ahí siguen al tipo, lo ves igual lo mismo que con Senpa, lo ven cada vez más nervioso, sin saber a dónde ir. De repente ven que se acerca otra vez hacia alguna salida, luego se retorna. ¿Cuánto nos darán por atrapar al fulano? Pues, Una duda no fuera sé, de juego. ¿Sí tenemos confirmación de que el tipo es el ladrón o estamos sospechando? pues yo Eh, vi que traía algo en la gabardina. Ah, Que es para sí, pero eso no es confirmación. Digo, nada más quería saber que estaba entendiendo bien la escena. no saben, sospechan que es el ladrón, no saben si lo es. Sí, porque aparte imagino que Sori de lejos pues no ha visto, más allá de su actitud, no ha visto que trae algo consigo. O que esté escondiendo algo. Sorry, no lo he visto. Quien lo vio fue esta Senpa. O sea, se ve que trae algo entre escondiéndolo. Ya trae algo entre las manos porque no las saca a la vista. Y procura evitar que, ¿cómo se llama? Que la gabardina muestre ah, lo que trae, lo que hay debajo de ella. Pero pues no he visto Sori qué trae. Ok. Entonces, nomás van a estarlo siguiendo un rato. En lo que respecta a Senpa, si se mueve como ganso, grazna como ganso y se esconde como ganso, tiene que ser un ganso, así que pues lo va a seguir, va a ver si logra confirmar sus sospechas de alguna manera. Y tal vez eso le dé algún camino hacia el mundo criminal en el que descubran qué pasó con las mujeres. Y Motosa también les mete una tirada de percepción. Va que va. Ya. Perception. Pregunta, ¿Motoso es peludo o es pelo corto? Motosa te De esos pregunta. gatos fluffies. ¿Cómo? ¿Motoso es de esos gatos fluffies o de los de pelo corto? Eh, medio fluffy. Ay, por aquí tenía Sí. un video guardado, pero es medio fluffy. Pues bueno, Motoso va igual que Senpa. De hecho, en varias ocasiones se le pierde el tipo, nomás lo vuelve a encontrar porque pues va siguiendo a esta Sori. Pero, ¿cómo se dice? La Mocoso va única clueless. que se va a dar cuenta de eso. En un momento pareciera como para Sori, para Motoso, que el tipo se tropieza, trastabilla un poco cerca de un puesto que tiene varias cajas en la parte que está atrás. Y luego se continúa. Sori y Motoso no se percatan de ello, pero tú, Senpa, sí lo alcanzas a ver. El fulano, la botella esa que le viste que traía, parece que la deja oculta entre dos de las cajas. No se ve a simple vista, si no se ponen a buscar en específico en ese lugar, o como tú, que alguien lo haya visto que lo haya dejado, no se van a, nadie se percataría de que hay una botella ahí. No me enteré tampoco en el chisme qué es lo que se robaron, ¿verdad? No, entre lo que se escucha en el mercado, ¿cómo se dice? No se ha dicho qué es lo que se ha robado. Y el tipo nunca se acercó hacia la zona donde se escuchó el primer escándalo.
Ujú. Mm, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer para decirles? ¿Motoso me entiende en gato? Según yo, sí, tengo esa habilidad por el de del cordero, del pastor. Perfecto, entonces Sempa te va a decir, hay que averiguar qué robaron. Creo que tenemos el objeto. Si es una botella, lo tenemos. Tal vez nos den un extra de recompensa. Le digo a Sori eso. Sori se queda pensando un momento, entrecierra los ojos como que intentando que los engranajes de su cabeza rueden correctamente y se queda, espera, ¿robar? Se supone que estamos investigando lo de... Y se va a agachar así como para quedar a la altura de Motoso y decirle en las orejitas, estamos investigando lo del secuestro. ¿Qué tiene que ver con un robo en esto? Digo, tal vez es alguna especie de red de criminales. Creo que nos sirve más tratar de atrapar al sujeto que recuperar el objeto, pero si quieren recuperar el objeto, pues está bien, siempre puede haber una recompensa. Yo sé dónde está el objeto, sigamos al sujeto. Ok, pues Sori va a querer ir a seguir al sujeto. Igual lo voy a tratar de seguir a la distancia. Si lo veo ya con actitud menos precavida por haber dejado su carga comprometedora atrás, pues sí voy a empezar a acercarme más, más de frente. Ven que el sujeto se empieza a dirigir hacia el sur, hacia en dirección de los muelles. Sí se ve un poco ya como más relajado, todavía se ve nervioso, pero ya no tanto como hace unos instantes. ¿Lo van a querer interceptar en el mercado o una vez que salga de él? Antes de separarme de Motoso antes de separarme de Motoso, le voy a decir, di a Sempa que recupere el objeto. Voy a tratar de interceptar al sujeto antes de que se aleje. Bueno. Ya, pues le dejo a Motoso que pase el mensaje. Y sí, yo sí voy a tratar de... que los muelles están bastante menos concurridos que el mercado, me imagino. Sí. Voy a querer que salga del área concurrida. Salga del área concurrida y si los muelles están un poco más desiertos, mejor lo voy a... voy a tratar de abordarlo allá. Ok. Pues ves que llega ya uno de los puentes. En los puentes los guardias están deteniendo a la gente. Las revisan, las checan. Y ya después de comprobar que no traen pues lo que se reportó como robado, los dejan pasar. Llega el fulano, lo empiezan a revisar, se ve nervioso. Después de una revisión, lo dejan pasar igual. Si llegas y te acercas, Ori, pues va a ser el mismo proceso. Sí, dejo que me revise. Pues ya te dejan. Dicen, muy bien, señorita, pase. Una pregunta, ¿puedo así como que haciéndome la tonta, preguntar, así como tratar de sacarle de información a estos guardias de qué se robaron, así como tipo, ay, ¿y por qué tanto alboroto en el mercado? ¿Acaso alguien se robó una fruta? ¿Cuál es el problema? Sí, mientras se están esculcando, son 3 guardias por cada puente. 2 que cierran el paso y otro que es el que catea. Uno de ellos les va a decir, no fue ninguna fruta, eso. Son comunes, no se cierran tanto. Al parecer fue una poción bastante exótica y cara, lo que se robaron. Por eso todo alboroto se está haciendo, señorita. Pero por favor, continúe. No es cosa que a usted realmente le interese. Eso es cuestión de nosotros. Duda, ¿podría tirar para saber si no me dice más porque no sabe o no me dice más porque no quiere? Tírate el insight. Ok, a ver. Pregunta si recompensa. Pues si es costosa debe verla. Un 14. Ok, es un guardia promedio. Te das cuenta de que no dice más porque una, no sabe. Y 2, pareciera que
es una respuesta estándar que dan, pero pues sí te das cuenta de que no sabe mucho más. De que solo les dijeron que están buscando y ya. Va, pues ¿son humanos los guardias? Estos tres sí. Ok. Va, pues cuando me dice eso, Sori haciendo con la cabeza. Dice, sí, ok. Si ese es el caso, entonces debe haber mucho dinero involucrado. Sigan haciendo un buen trabajo, muchachos. Protejan la ciudad. Y les doy así como que una palmadita en el hombro a uno y me sigo derecho. Y pues ya, quitan las lanzas, te dejan pasar, las vuelven a poner y siguen con su trabajo. Ok, pues voy a tratar de seguir al tipo de al ladrón. Muy bien. Pues si vas siguiendo al ladrón, pues ves que continúa derecho hacia abajo, va hacia los muelles, pero antes de llegar a los muelles, da vuelta, se mete entre lo que pareciera ser un callejón entre las casas. Voy a mover tu fichita hacia donde está el sitio. Y vos ahí te das cuenta de que en esta zona de casas, llegando hacia el muelle, hay menos gente. Recuerdas que en el muelle pues solo lo que veías eran trabajadores, realmente no había mucha gente común. Y pues ves que el tipo ya ahí está ya caminando más lento, ya no se ve nervioso, pero ahora pareciera ser por algo más. No pareciera ser por el robo. Incluso cansas de escuchar un ligero murmullo que va hablando él. Duda. Bueno, esta Senpa iba a recuperar el objeto. Motoso, ¿qué iba a hacer? Motoso, pues como anda bien ido, se le pega ya sea a Senpa o a Sori, porque pues se une en percepción. ¿A quién te le pegas? Porque pues se separaron ambos. Ah, sí, sí, marido de doping, gatito. Ok, te quedas con Senpa. Pues tú, Sori, ves que el tipo llega a esa ubicación. Este, llega un punto en el que se detiene. eh, Se ve algo nervioso y pareciera como que no sabe, como si estuviera esperando a alguien o si no supiera si volver. Porque lo ves ahí que está como dando un pasito hacia un lado, hacia el otro, pero en el mismo lugar en el que está. Ok, si ese es el caso, voy a tratar de esconderme. Así busco algún callejón, algún espacio entre dos casas o entre un montón de botes de basura o algo así como para quitarme del paso por si voltea. Y voy a detenerme a ver qué va a intentar hacer o para dónde agarra. ¿Para qué va? Tírate un steel. Venga, sigilo, no me falles ahora. Stealth. Poderoso más 2. ¡Un 8! Ok. Pues ahí medio te escondes, no hay mucho donde esconderse. A lo mejor agarras que junto a una casa hay algún barril y te pones en él. Pero no es un barril muy grande. Apenas cubre todo tu cuerpo, entonces tú sabes que no estás muy bien oculta, pero pues esperas que el nerviosismo del tipo haga que no te vea. Te queda ahí unos minutos. Después de unos momentos alcanzas a escuchar pasos y ves que desde el otro callejón viene alguien. Una vez que lo ve, se acerca con él y empiezan a hablar. Hey, tú, trajiste lo que se te encargó. El otro, pues que empieza a medio tartamudear. Eh, no, es que antes de que saliera se percataron del robo y no pude sacarlo del lugar. Los guardias eh, cercaron el mercado. Y claro, tú como tonto no supiste cómo pasarlo sin que te descubrieran, ¿verdad? Tuviste que abandonarlo.
Eran muchos guardias. ¿Cómo se supone que lo sacaría? El otro ves que nomás se acerca. Ah, no ocupas tirar un insight. Claramente se ve bastante molesto. Eh, con su mano izquierda acerca la cabeza del otro a la suya para decirle algo al oído. No alcanzas a ver qué es lo que le dice. Pero de repente nomás ves que el otro nomás hace como un pequeño espasmo. Y en ese momento ves que el otro tipo te ve. Después de un momento suelta al otro de un par de pasos para atrás. El otro da un par de pasos. Y cae al suelo. ¿Se deja caer o se desploma? Se desploma. Ok, pues en cuanto veo que me miraron, voy a salir de mi escondite todo estúpido. El tipo que le estaba amenazando, ¿qué pinta tiene? ¿Parece un maleante? ¿Parece un guerrero? ¿Parece un tipo de aventurero? Parece un bandido. Ok, si uno ya cayó al suelo, ¡ala! ¿Murió? Ok, este, Está voy moribundo a ahorita, cargar pero está Ok. muriendo. Voy a cargar contra este güey. Así literalmente voy a desenvainar mis hachas de mano porque no traigo ahorita la Great Axe y le voy a soltar un hachazo volador. No se la arrojo, me cargo contra él y le tiro un sopapo. Déjame cambiar el NPC nada más. Es correcto. Déjale cambiar el tamaño. Yo dije a la bestia. Aplicó la de Patricio que se arranca la ropa y está musculoso abajo. Ahí está. Pues ahora sí, si quieres atacarlo. Ahí está. Ok. Directamente el ataque. Sin iniciativa. Va. Nada más no tengo un atajo a mis hachas pequeñas, así que los voy a tirar desde acá. Normal. 19 a dar. 19 de pegar. Pega. Va el daño. Normal. 8. Nada más olvidé de hacerlo blanco. Déjale, pongo el blanco. Para que Igual los yo próximos lo puedo ya. señalar para que. Pues pegas, le das el hachazo, y ¿cómo se llama? Le haces un área bastante fuerte, empieza a sangrar mucho. El tipo va a responder, te va a atacar con su cimitarra. Venga. Cuac, cuac. Creo que 5 no pega. No, definitivamente no. Viéndolo así a simple vista, está muy herido, así tipo ya entregándolas o todavía se ve macizo. Sí, no, se ve que la herida que le hiciste, sí lo dejó bastante herido. Está sangrando. Se ve que le cuesta respirar. Ok, pues antes de responder le voy a decir, tiene dos opciones, caballero. O coopera y empieza a charlar, o probablemente lo tenga que llevar con los guardias y tenga que responder por cargos de intento de homicidio y le echo una miradita al fulano que está en el suelo y conspiración de un robo bastante costoso. Échate una intimidación. Va. Intimidation. Extrañamente no tengo modificador. Bops, 20 natural. No, pues. El tipo ves que se te queda viendo. Voltea a ver al otro que está probablemente desangrándose a punto de morir. Se voltea a ver. Y nomás avienta la cimitarra a un lado. Y se deja caer al suelo. Sentado. Y dice, bien, ¿qué es lo que quieres? Ok. Me voy a agachar. Dado que él está en el piso, igual me voy a sentar en el suelo.
Voy a tratar de tomar al tipo, que está moribundo, y le digo, al que está consciente. Suena como que lo que estaban haciendo es bastante importante como para matar por eso. Dime, ¿qué es lo que hace la poción que le encargaste robar a este pobre infeliz? Él se va a quedar viendo un momento. Y dice, sinceramente, desconozco la función exacta de esa poción. Solo sé que nuestro jefe nos la encargó para un cliente bastante importante. Bastante seguro, una línea de mando donde nadie sabe nada. Arriesgar la vida por cosas que no conoces puede ser bastante ingenuo, si no lo sabré yo. Pero, a final de cuentas, no pretendo tratar de solucionar todo el crimen de esta ciudad. Solamente una pregunta más, y si la respondes honestamente, haré como que no vi nada y llevaremos a este pobre sujeto a un lugar donde tal vez no muera y no tu sangre no esté sobre tu cabeza. Um, ¿Sabes si tu jefe es responsable o tiene algo que ver con el secuestro de 3 pobres mujeres que desaparecieron recientemente en la ciudad? Cuando dices eso, ves que intenta como desviar la mirada, como intentando evadir la pregunta. Escupe un poco de sangre y dice, no sé, tal vez, quizás. Tenemos mucho trabajo de todo tipo. Sori se le queda mirando con la mirada fija. Dice, ¿vale la pena pagar con tu vida guardar ese secreto? Voltea a ver y te dice, si tú no me matas aquí, él lo hará cuando regrese. O me encontrarás intentos contarme. Como sea, estoy muerto. Sori levanta sí, tal cual levanta sus cejas y dice, bueno, una muerte piadosa en medio de un callejón suena como mejor que la muerte que te daría un terrible jefe criminal, pero si tu lealtad está con él, velo de la siguiente manera. Si me ayudas, tal vez podamos llevarlo ante la justicia y tú y tu familia podrían tener la posibilidad de una vida feliz si todo sale bien. Si sigues trabajando para él y lo sigues ayudando, si no te mata por haber fallado en conseguir la poción, te matará por alguna otra razón. Esos mafiosos suelen ser bastante caprichosos. Es que él nomás saca aire y dice, la única forma de que cumplas con eso no es solo llevando a llevándolo a la justicia. Ya lo han tenido varias veces y siempre se sale con la suya. Tiene cartas fuertes bajo su manga para ayudarle con sus problemas legales. No, la única forma sería matarlo. Y probablemente encargarse también de su cliente, su mejor cliente, que es el que nos hizo buscar esta pócima. Así que creo que, a menos de que me prometas que puedes acabar con ellos, no tienes nada que ofrecerme. Sori le muestra, bueno, guarda su hacha, le muestran más manos y dice, en este punto eres prácticamente un hombre muerto ya. La única esperanza que te queda es que yo y mis amigos podamos traer a tu jefe y su cliente ante la justicia. Y créeme, tenemos toda la intención de hacerlo. Dime lo que puedas decirme sobre él o sobre su cliente, tal vez la ubicación de las mujeres, si es que la sabes. Y créeme, yo y mis colegas hemos hecho cosas mucho más difíciles por una buena paga. ¿Qué más me queda? De todos modos, estoy muerto si no pueden con eso, así que... Se bien. No sé si a él hemos ahorita hecho trabajo de secuestrar mujeres. No me ha tocado a mí nada de eso. A mí nomás me encargaron esta misión, este robo. Pero si sales por la puerta este de la ciudad, caminas un par de horas, llegarás a un puente que cruza un río un tanto ancho pero poco profundo. Síguelo hacia el sur. Ahí es en donde se encuentra la base de operaciones.
oculta entre la altura de los árboles. No sé si tenga a las mujeres o no, pero podrías igual darle una visitada. Es posible que él lo haga. Literal, acepta cualquier trabajo si la paga es lo suficientemente buena. Sori asiente con la cabeza. Le dice, muy bien. Si tú no le dices que vamos, yo no le diré que me dijiste. Y hace ademán de cerrarse los labios con un cierre. Dice, ahora anda, ve a tratarte esa herida. No queremos que mueras. No todavía. Y pues me voy a levantar, voy a echarme al hombro al tipo que está moribundo. Y lo voy a sacar de ahí. Ok. ¿A dónde llevarías al tipo moribundo? Trataría de moverlo. Si es que todavía veo que respira un poco, trataría de moverlo a un sitio menos, menos de mala muerte, un callejón menos oscuro. Y ver si puedo así como que estabilizarlo para que no se muera. Ok. Haz una tirada de medicina. Híjole, ahí es cuando debe funcionar este chisme. Tengo +2. Vamos, vamos, vamos. Venga, 17. Sin problemas, lo estabilizas, le pones un poco de vendajes en donde está la herida para que deje de sangrar un poco, para que retenga un poco más la sangre. Pues en algún punto a lo mejor ves algunos guardias, no sé si quieras llevarlo con ellos, o preguntes a Pregunta, ¿recupera alguien. la conciencia? Sigue un poco, sigue inconsciente. Si le doy un par de cachetaditas no despierta. Sí, sí, le das unas cachetadas y despierta. Le digo, hey, hey, tranquilo. Estarás a salvo, creo que sobrevivirás. Solamente recomendaría que intentes conseguir trabajos un poco más seguros. Sobre todo si no sabes defenderte por ti mismo. El tipo que intentó matarte ya se fue. Tiene que sanar sus propias heridas. En cuanto a ti, déjame adivinar, te encargaron robar algo y no te dijeron por qué, para qué, ni para quién, ¿verdad? Y él te dice, parece que sabes más que yo. ¿Qué quieres que te responda? ¿Para qué servía la poción? ¿Lo sabes? Sí, es para aquellos hombres que tienen problemas abajo. Tú sabes, de esas que prometen milagros y se las venden a los ricos. Sori no puede evitar torcer un gesto de desagrado y dice, válgame. Ok, insisto en lo que digo, consigue mejores trabajos. No creo que el tipo que trató de matarte quiera perseguirte, pero por si acaso, guárdate bien y no salgas. A menos que quieras entregarte a las autoridades, seguramente en la cárcel vas a estar a salvo. Ya no eres problema mío. Él te dice, entonces no me vas a entregar. Sori se empieza como a limpiar las manos y dice, "Mm, creo que ya aprendiste tu lección, ¿o no? Digo, estuviste a punto de morir, si te hubiera dejado en el callejón estarías muerto ahora." Él se queda pensando un momento y te dice, supongo que tengo que agradecerte. Y por cierto, la poción esa es solo jugo de betabel con algún ingrediente extra para que sepa rara. Es una estafa y la venden carísima. Ujú. Es bueno saberlo. En fin, hagamos esto. No vuelvas a buscar el objeto, no lo vas a encontrar. Volverá a las manos de los estafadores y ojalá estén dispuestos a pagar bien por él. Hasta luego, que tengas buena vida. Él nomás se te queda viendo mientras te alejas. O sea, si le echas un último vistazo antes de perderlo de vista, ves que con dificultades empieza a parar y a caminar, recargándose en las paredes de las casas. Igual y probablemente vendé su herida con un trozo de su túnica. Aprovecho mientras charlamos para limpiar mi hacha de la sangre del otro tipo en su túnica también de él, aprovechando que ya tiene sangre. Y ya, pues voy a ir a buscar a Motoso y a Senpa. ¿Para qué va? Igual dame un instante, ahorita regreso. Igual mientras voy con ellos. Pues
Tú, Senpa, estás como gatito. Llegas junto a las cajas. Esta es una botella de abajo ancha, que tiene un cuello bastante largo. Y en la parte de arriba, antes de donde está el tapón, tiene una pequeña partecita que se hace más ancha, como para que cuando la tomes no se te resbale y no se caiga, sino que ah, haga tope con la misma mano. Y luego ya otra parte más delgadita y ya está la boquilla con un tapón de corcho. Una botella color de cristal, color azul, semitransparente, pareciera tener un líquido oscuro adentro. Pues yo no me voy a autoincriminar y voy a mantener al gato para que no se autoincrimine, pero pues voy Yo no puedo salir, yo no puedo tocar eso. Voy a esperar a ver si Sori vuelve en algún momento y si se tarda mucho, pues sí va a ponerse como un poco nerviosilla y tal vez mande a Motoso a buscarle. Pero si no se tarda mucho, pues nada más va a ser vigilancia en el lugar, en lo que decidimos cómo entregamos esto a las autoridades, con la esperanza de que lleve al NPC responsable, aunque ya sé que no. Pues nomás te quedas ahí un poco tapando a lo mejor la botella para que nadie más la vaya a ver. Eh, Ves que Motoso está ahí contigo. Ujú. Gatito en dos patas. Gatito en cuatro patas. La gente de repente ven que hay gente que se les queda viendo eh, con una mirada curiosa, como diciendo, ¿por qué hay un gato en dos patas con ropita y todo y al lado tiene un gato normal de mascota? ¿Un gato con un gato? Inclusive si escuchan a lo mejor algún niño decir, mire mamá, el gatito tiene un gatito de mascota. Y la mamá nomás escuchan y le dice, "Shh, cállate, a lo mejor es su hijo. ¿Y por qué él no tiene sin ropa? Nomás ven que la mamá baja la línea y le dice, cállate, no seas descarado. Motoso saluda, mostrando los beans. Es que el niño te saluda antes de que desaparezca jalado por su madre. Pues va a pasar unos 10 minutos. No, no se ve que regrese Sori. 10 minutos no son suficientes como para que termine con un gremio criminal. Le voy a dar tal vez unos 20 minutos a media hora. Ok. Pues va a pasar otros 10 minutos. Este. Tú sabes que ya más o menos te quedan unos 10 minutos más en tu forma de gato antes de que se termine tu forma de gatito. El hechizo Ah, termine. fuck. Según recuerdo, su madre tiene una duración de una hora, ¿no? A menos de que me esté equivocando con otra cosa. No me acuerdo. Mm, eh, pero pues, duda, ¿te vas a quedar ahí? ¿Vas a mandar ya Motoso? pues Poner a trabajar a Motoso. ¿Motoso vas a estar ahí nomás? Sí, a lo que me diga. Si me dice ponte a hacer hamburguesas, me pongo a hacer hamburguesas. es que no sé qué confiarle a Motoso, que vaya a buscar a Sori o que cuide la botella. Mm. ¿Es muy grande para que la lleve Motoso escondida? ¿Cuánto mide la botella? La botella de tener unos mm, 20 a 25 centímetros de altura. No, hombre.
Motos es más grande nada más por 5 centímetros. Eso me regresa a mi problema original. ¿Lo dejo cuidándola o voy a buscar a Sor? Creo que voy a encargarle que no se mueva, que cuide, que nadie se la lleve y que si alguien intenta llevársela, que lo siga. Y voy a ir a buscar a Sori hasta donde me alcance el Will Shape y en algún momento pues vuelvo a mi forma aburrida de Firgol. Motoso se sienta al lado de la botella. Cuídala, que nadie se la lleve y si alguien intenta llevársela, le sigues. Y nos dejas un rastro. Y voy corriendo a buscar a Sori. ¡Sori! Ok, pues si sales corriendo hacia donde viste que se fue, por donde se fue Sori y eso. Justamente ves que Sori está pasando el retén de los guardias otra vez, pero ya ahora para entrar. Pues, no sé si ahí la alcanzas o... Pero ves que ya viene de regreso. Si le veo que ya viene de regreso, le hago señales para que pues, nos alcance hacia donde vamos. Y para irle preguntando, pues, qué procede, por qué no traía al sospechoso, qué averiguó. Ya nos condenamos o más. ¿Sempa sigue siendo un gato? No, en algún momento se me canceló la Will Shape. No, para cuando la invocas ok. todavía sigue siendo un gato. Si la quieres cancelar, te quedan como 5 minutos de gato. Ah, bueno, pero pues sí, ya que veo a Sori, bueno, antes de salir de donde sé que estábamos, vuelvo a mi forma y sin que nadie me vea de ser posible y ya encuentro a Sori en forma con cuerdas vocales. Ok, cuando te ves hoy te saluda, se acerca y te dice: es una historia graciosa. Aunque ahora que lo pienso, es un poco más deprimente que graciosa. Resulta que la costosísima poción que robaron es muy costosa, pero es una estafa. Alguien le encargó. Bueno, espero que el alquimista al que contrataremos para entrar a la niebla no sea una estafa también. Pero al parecer un bandido contrató a ese pobre sujeto para que la robara por ellos, para que se la llevara a su jefe, para que se la llevara a su cliente, porque necesita aumentar su desempeño en la cama, digámoslo de alguna manera. Y me preocupa un poco porque el bandido, que prácticamente mató a nuestro ladrón, no está seguro de que su jefe no esté detrás de la desaparición de las mujeres. Y ambas situaciones me preocupan bastante en conjunto. Así que, pues evité que nuestro ladrón muriera. Realmente no creo que le pudiéramos sacar nada más de información o provecho. El otro también decidí no matarlo, lo que resultó conveniente. Al menos sé la ubicación del escondite de su pequeño compañía de delincuentes sin escrúpulos. Podríamos hacerles una visita cuando reunamos con el resto del grupo. Suena como que son una compañía nutrida y bien organizada. Eso es bueno. Y la otra buena noticia es que podríamos decirle a los guardias allá atrás que encontramos su poción. Tal vez los estafadores nos den algo de su tajada. Suena bien para mí. Ok, entonces antes de... ¿Qué pasó, para? ¿Quieres que los llevemos al sitio donde encontramos la cosa y que le está cuidando el gato? ¿Me adelanto a cuidar al gato? Sori niega con la cabeza. Te dice: no, necesito que me lleves a donde la encontramos. Así que ven, acompáñame. De hecho, tuve una charla con ellos hace un momento. Perfecto. Pues, en cuanto Sempa acompaña a Sori, ella se da la vuelta y empieza como a trotar con un poco de urgencia. Se detiene frente a los guardias y les dice: caballeros, no me lo van a creer, pero creo que encontré el objeto que están buscando. Mis compañeros encontraron una sospechosa sustancia en una botella rara en uno de los callejones más arriba. No sé si quieran venir a verla. Ves que los guardias se voltean a ver entre ellos. El que está haciendo el cateo se voltea con los otros dos
Dice, ustedes dos, esta entrada queda cerrada hasta que yo regrese. Se vuelta contigo y dice, a ver, señorita, guíenos. Y Pues dejo que Senpa nos lleve. y pues ya se Pues los llevo. lo llevan. Los llevo esperando que el gato no se haya ido. Motoso sigue en su lugar. Volvió a pasar el tabaxi y se fue. Motos- si no pasó el tabaxi, Motoso sigue en su lugar, ahí al lado de la botella. Si ve que está fría, le va a dibujar así con algunas cuantas cositas con el vaporcito que emana. No, te contaminaste la escena del crimen. Ahora tiene todas tus huellas digitales. Espera, creo que los gatos tienen huellas digitales. Creo que no. Ni idea. Algo Pues, así. ¿Tiene Vince? tengo entendido que, por ejemplo, con los perros, lo que sería como la huella digital es patrón de la nariz. No sé con los gatos. Creo que eso es como cosa de primates, pero está bien. Ya está contaminada la escena de crimen de todas maneras. Tiene pelo naranja la botella. Pues ya regresan a donde están. Ahí ven a Motoso sentadito junto a la botella. Tú, Motoso, ves que viene Sori, Senpa y un guardia. Pues si ya llegan a la zona, le indican dónde está. Le señalo el objeto y le digo, ¿es esa? ¿Podrá ser el objeto que estarán buscando? Agarra la botella y la levanta y la mueve así de que aquí está. Hasta levanta la patita para saludar y señala la botella. El guardia toma la botella. Se te queda viendo un momento cuando está agachado tomando la botella. Te da un par de pat-pats en la cabeza. Y dice, vaya, no esperaba que un gato hablara. La examina Mucho más y que hablar. dice, ah, dice, sí, esta es la botella. Eh, ¿La encontraron ustedes? Este pequeño amigo. Dice, aquí mis compañeros se encargaron de encontrarla. Estaban, creo, paseando por el mercado y les llamó la atención que hubiera un objeto abandonado tan misteriosamente. Así que, bueno, vinieron a buscarme y yo fui con ustedes. Dice, ya veo. Bueno, síganme. Si lo siguen, los va a llevar hacia la parte sureste del mercado. Que sería por de acá. Y ven que ahí hay una tiendita de lona circular, una entrada y adentro se ven un montón de botellas. Afuera hay un par de guardias. Adentro se escucha la voz de un señor bastante enojado que está discutiendo con alguien. Cuando llegan los otros guardias ven al guardia, les dice, el capitán está adentro. Los otros asienten. El tipo desde afuera le dice, capitán, encontramos lo que se robaron. Escuchan un par de pasos de una armadura pesada que se dirigen hacia afuera, pero se adelantan otros pasos más ligeros y sale un señor delgadito, ya mayor, sale, ve la botella y dice, ah, mi botella. Llega, la agarra, se la quita de los brazos al guardia, se la pone junto a la cara y la empieza a acariciar. Dice, ah, la recuperaron. La empieza a ver, la pesa, examina, la ve contra la luz, la destapa, la huele, vuelve a tapar y dice, sí, está intacta, está completa. Ante todas esas demostraciones, Sori nada más va arrugando más y más la cara. Senpa también trata de ocultarlo, pero no le sale muy bien. Voltea a ver al guardia el tipo y le dice, ¿usted fue quien lo encontró, Bobo? Y el guardia niega con la cabeza y dice, no, fueron estas amables personas fueron quienes la encontraron. Cuando los ve, da un paso para atrás y dice, ah, eh, eh, que- ah, gracias. No es nada. Estamos felices de servir y después de ver todo el operativo que se desplegó, nos imaginamos que debía ser un objeto bastante valioso el que se había extraviado, así que decidimos que la
cosa más honesta hacer es venir y devolverlo. Les dice, ven que las barra de arriba abajo y dice, eh, sí, gracias por devolverla. Esta botella es de la reserva especial para el rey. Pues bueno, como ustedes imaginarán, no le gusta que le falte ni una gota a lo que compra, así que eh, esperen un momento, entra a la tienda, regresa, ya no trae la botella. Trae un pequeño saquito de piel. Ustedes lo reconocen, son las bolsitas para guardar dinero. La abre, saca y les dice, tengan. Y te dan 5 monedas de oro a ti, Senpa, 5 monedas a Sori. Story las observa por un momento. Está considerando pedir más, pero dado que sabe que es una estafa, lo poco que queda de su brújula moral le dice: no manches, no vas a drenarle más dinero a este güey por jugo de betabel. Y ya nada más se las va a guardar. No va a detener que si sus colegas quieren extorsionarlo, pero ella no va a decir nada. Se siente mal por ser parte de todo este mugrero. Ay, Senpa sí, también tiene ganas, está mordiendo la lengua. Pero va a ser como que en realidad no nos esforzamos demasiado con esto y obtuvimos información en el camino, probablemente, tal vez, no lo sabemos aún, pero qué desagradable. Terminemos con este trato rápido. Pues si nadie más va a exigir más dinero, Sorinas va a decir: se las guarda, perdón, se lleva una mano al pecho, hace una reverencia muy leve, así agachando solamente un poco el cuerpo, y dice: es un placer cooperar con las buenas personas de esta ciudad. Agradecemos su gesto de gratitud y pues nos retiramos. Tengan un buen día. Y así como que va a querer darse la vuelta y retirarse de ese lugar lo más pronto posible. Por lo bajito va a hacer el comentario nada más porque le sale del alma. ¿Cuánto betabel podemos comprar con esto? Todo el betabel que el rey pueda pedir. No, no es cierto. De oro, yo pienso que mucho betabel. Si ya nos alejamos, nada más hoy les voy a decir: bueno, esa es la propina que comprará la comida del día de hoy. Ahora hay que buscar a Cork y a Mirik. Con suerte han conseguido un poco más de información y nos permitirá estar un poco más preparados para nuestro asalto al campamento de estos delincuentes. Ya lo último que escuchan mientras se retiran es el capitán dando órdenes, diciendo, bien, levanten el cerco, que la gente se vaya, ya terminó, ya encontramos lo robado. Y nomás escuchan al viejito: bueno, capitán, puede ir a decirle al rey que su pedido está listo cuando quiera mandar por él. Y pues ahí nos quedamos con ustedes, que se dirigen de vuelta para encontrarse con Pork y con Mirik. Pork, Mirik, are you ready? Sí, acá andamos. Bien. Acá. Llegan, ven el edificio del gremio de luchadores. Pareciera ser como una especie de micro castillo. Cuenta con 2 torres medianamente altas a las orillas. Y en medio lo que pareciera ser como si fuera la parte para entrar a algún castillo o algo así. Pero ese es todo el edificio. Tiene un techo arriba y demás. Y pues tiene ahí afuera el símbolo del gremio de luchadores. Ven a gente que entra y sale del lugar. Gente que se ve normal, que no pareciera que perteneciera al gremio. De repente ven salir a uno que otro que se ve bastante fornido, que podrían decir, ok, este sí es uno de los del gremio. Y pues ven que las Ok. puertas están abiertas, que está disponible para el público. Bien, pues conforme va saliendo uno de los que veo más tronadillos, más fornidos, sí me acerco con él y le hablo. Buena tarde, caballero.
Estamos buscando a uno de los integrantes de su gremio. Responde al nombre de Sora. Era solo y te dice eso, te dice secretaria de un momento y dice, no recuerdo a nadie con ese nombre. ¿Quién se los pasó? Eh, Venimos recién del gremio de aventurero. Esta persona, según nos dijeron, el testigo de un secuestro en contra de tres mujeres. Dice, este es un enano el que los está atendiendo y dice, ah, ya veo. Esa elfa siempre se equivoca con los hombres. No, no, a quien buscan es a quien la apodamos el zorro. Sí, se encuentra en la enfermería. Tiene un par de piernas rotas, un brazo roto, unas cuantas costillas, pero se recuperará. Ah, Zorro, dice usted, ¿verdad? así es. Eh, sí, Ujú. Dice, ¿quieren ir a interrogarlo? Supongo que si vienen de ella es porque tomaron la encomienda de buscar a esas pobres mujeres. eso es verdad. Y- pero antes de eso, quisiera preguntarle, ¿qué tan fuerte es Zorro? Eh, por qué terminó en esa condición? ¿Qué tan fuerte debe de haber sido su enemigo para dejarlo así? Se te queda viendo, voltea a ver a Cork. Dice, ah, no mucho, probablemente cualquiera de los dos hubiera podido dejarlo así. Es un novato, entró al gremio apenas hace un par de meses, así que todavía no es muy ávido, pero el apodo se lo ganó por su lengua. Ya veo. ¿Sabe usted en dónde está la enfermería? Dice, por supuesto, subo en las escaleras, en el segundo piso, a mano izquierda. No va y pierde. Nunca falta que se escuche a alguien gritando de ese sitio. Bien, gracias. Nos ponemos en camino. Mientras más pronto ayudemos a esa mujer, mejor. Él dice, pues, pero mucha suerte. Un par han tomado la encomienda y después de varios días de no encontrar absolutamente nada, terminan dejándola de lado. Ya si suben Espere- el Ujú. segundo piso, voltean hacia la izquierda, hacia donde les dijo. Y Eh, ven un letrero que dice enfermería. pues, me dirijo hacia allá. La puerta está abierta o solo es como una especie como de portal sin puerta. No, la puerta está cerrada, pero es de esas puertas que pareciera no tener chapa, que nomás la empujas y se abre. Mm, Y cuando vas llegando se escucha de repente como un grito feo de alguien. Si abres la puerta, ves a una enfermera que es una Dragonborn de escamas rojas. Y pareciera que y está vendando a una persona, a un hombre, a un humano. Pues y el tipo nomás está intentando aguantarse el dolor, está haciendo caras. De repente suelta uno que otro grito. Y una vez que termina, le da un par de golpecitos en el brazo y nomás es como el otro se retorce y le dice, ahí vamos, ni es para tanto, ya casi estás curado. Se levanta, los te voltea a ver y les dice, oh, buenas tardes, ¿les puedo ofrecer algo? Eh, ¿Están heridos? Se acerca inmediatamente, empieza a revisarlos. Les dicen, los veo en muy buen estado. mm. Dejo a la enfermera hacer lo suyo. Luego, ya que termine de hablar, le dirijo las siguientes palabras. Buena tarde. En realidad venimos buscando a Zorro. ¿Acaso el sujeto retorciéndose en la cama? Ella dice, sí, es él. Ya Zorro, ¿tienes veo. visitas? Gracias, enfermera. Aprecio mucho su hospitalidad.
Comienzo a caminar en dirección hacia la cama. ¿Hay alguna silla o algo por ahí donde pueda acomodarme? Sí, hay un banquito junto a la cama, justo el que está usando la enfermera. La enfermera les dice, bueno, cualquier cosa que necesiten, échenme un grito y estaré aquí inmediatamente. Y sale de la habitación. Gracias, gracias. Eh, Tomo el banco. Sin demasiada ceremoniosidad me siento. Me reclino un poco hacia la cama y empiezo a dirigirme hacia el sujeto. Zorro, ¿verdad? El tipo así todavía lo ves con dolor, dice, sí, ¿quién eres tú? No recuerdo haberte visto nunca. Un viajero. Estamos de paso por aquí. Mi nombre es Mirik. Eh, Supe de tu hazaña, aunque lamentablemente no te condujo a la victoria, sino al dolor. Eh, Quiero que me hable más de eso. ¿Quiénes eran las mujeres secuestradas? ¿Quiénes o cómo eran los hombres que se la llevaron? Te va a decir, así que ahora ustedes tomaron la encomienda. Dice, espero que Así es. tengan más suerte que yo. Dice, bueno, lo poco que pude investigar es que están secuestrando a un grupo específico de mujeres. Perdón, me fue un estornudo. Dice, te están secuestrando un grupo específico de mujeres. Eh, cuando me di cuenta de esto, empecé a seguir a un par, estarlas observando, eh, para en caso de que alguna de ellas fuera la siguiente víctima, pues evitar el secuestro y tal vez lograr seguirlos hasta su guarida. Increíblemente funcionó bien el plan. Lo único que no funcionó tan bien fue que los tipos que estaban haciendo el secuestro no era una sola persona, ni dos. Al final no supe ni cuántos fueron los que me golpearon. No sé cómo es que sigo con vida. Pensé que me iban a matar. Dice, pero lo que sí pude fue identificar. Es un grupo de bandidos que su ubicación es desconocida. Solo sabemos que están en el sur de la selva. Por, en el sureste de la selva en realidad. No, no sé qué más puedo decirles. ¿Qué más información puedo darles? Ya veo. Mirik frunce el ceño. Se lleva sus dos manos escamosas y garrientas hacia su hocico y se reclina un poco hacia el lado. Dirige de nuevo su mirada hacia el sujeto. Entonces, solo una ubicación aproximada de lo malhechores. Ya veo. De aquello que te golpearon. ¿Lograste identificar al más fuerte de ellos? ¿Eran todos humanos? ¿Había criaturas como yo? ¿Qué raza identificaste? Él niega con la cabeza y dice, no, ese grupo de bandidos se caracteriza por solo querer humanos entre sus filas. Vinieron desde otra parte del continente, se asentaron aquí porque querían conseguir dinero fácil. Tú sabes, sus tierras están llenas de los cristales dragónicos, bastante bien pagados. Si encuentras muchos de ellos o si encuentras unos bastante de buen tamaño. Pero pues no vinieron nomás a hacer eso, sino que pues continuaron haciendo sus trabajos no tan morales. Que no, si te vas a topar con ellos son puros humanos. Comprendo.
¿Lograste identificar a uno de ellos en particular? Quizá el que te pareciera el más fuerte. ¿Alguno de ellos tiene una seña característica que me pueda ayudar a identificarlo si lo veo por la calle? Les dice, lo dudo, solo se paran aquí cuando tienen algún trabajo y suelen ocultarse bastante bien. Si alguno de ellos trae alguna cicatriz visible en la cara, en algún brazo, usualmente solo la demuestran cuando están trabajando, el resto del tiempo está bien oculta. Dice, lo único que sí les puedo decir es que si van contra ellos, tengan cuidado, pues es sabido en el bajo mundo, o al menos entre cierta gente del bajo mundo, si sabes dónde buscar, que uno de los nobles más caudalados y más cercanos al rey eh, les da su apoyo completamente. Es así como se suelen librar de las autoridades o de la cárcel. Ya veo. Afortunadamente, yo no soy de la idea de llevar a esa gente a la cárcel. Por otro lado, de la mujer secuestrada, eh, ¿alguna vez son vistas de nuevo? ¿O qué se sabe del destino de la mujer? Dice, bueno, la verdad es que es la primera vez que empiezan a hacer eso. No habían antes hecho ningún trabajo parecido a esto. Robos, asaltos, asesinatos, pero nunca secuestros. Al menos hasta donde sabemos. Y sinceramente no lo sé. Espero que solo las estén usando como buscadoras de cristales dragontinos y no hagan ninguna otra cosa con ellas. O no sé si alguien les encargó, porque es un grupo muy específico de mujeres. Mujeres sin hogar, que se vean necesitadas. eh, y es todo, o sea, no, más que nada buscan a la gente más vulnerable. Ya lo veo. Hay todo tipo de horrores allá afuera. Muchas veces la muerte ni siquiera es un descanso. Ya veo. ¿Alguna otra porción de información útil que tengas, Zorro? Voltea a ver él hacia la ventana, queda viendo un poco y le dice, no, no mucha, la verdad. Creo que ya les di todo lo que tenía. Mm, Queda pensando un momento. Solo les diría que tengan cuidado. Estos tipos suelen estar bien entrenados y saben moverse. Y si van hacia su entorno, digamos que costará un poco más de trabajo ganarles allá. Es una preocupación razonable, pero yo estoy en casa. En todo caso, ¿tiene idea de el noble que protege a estos rufianes? Dice, que me encantaría saberlo. Así podríamos investigarlo y sacar pruebas contra él, dárselas al rey. Pero pues no sabemos quién es el que está moviendo los hilos, solo sabemos que es uno de los allegados al rey. Hay 5 Ya, posibles, pero aún no ¿eh? sabemos quién es. Ya veo. No te preocupes, realmente no planeamos llevar a esta persona a la justicia. Estamos por la recompensa por el rescate de la mujer respecto a los criminales y a quienes lo protegen. El único juicio que recibirán es el de la espada. Muy bien, Zorro. Apreciamos tu ayuda.
Tal vez no volvamos a ver. Él te dice, bueno, si pueden rescatar y acabar con ese grupo criminal, le harán un gran favor a la ciudad. Una Ok. última, Ujú. gracias, una última cosa. Am, Esta persona que te atacaron estaba bien equipadas. Se veía que poseían un buen financiamiento o se veían como criminales vulgares. Él te va a decir, no, sus armas se veían en bastante buen estado. Sus armaduras, igual. No traían una armadura pesada ni nada por el estilo, pero sí traían una buena armadura. Eh, Solo cuídense, aunque bueno, creo que igual no les hará falta. Se ve que eres fuerte. Entonces le vendrías bien al gremio. Gracias, aunque otro de ti no me aguarda. Gracias por tu información. Sus despojos y equipamiento se podrán vender bien o incluso podrían ser útiles. Recupérate, zorro. No volveremos a ver. Dice suerte y mucho éxito en tu aventura. Probablemente estiro una de mis manos con el puño cerrado para intentar chocar mi puño con el suyo. Pues él medio dobla los dedos un poco lo que puede. Por el yeso no le deja doblarlos muchos. Pues ya hacen el choquecito. Bien. Luego de chocar puños, me pongo de pie y comienzo a enfilarme hacia la salida del gremio de guerreros y eventualmente hacia los muelles. Cuando va saliendo de la enfermería, ves que regresa la Dragon Ball con una charola con comida. Entra y le dice, bien, llegó la hora de tu comida. Momentos después escuchas un grito fuerte. Pero pues ya sales. Espero que eso haya entrado por la boca. Ok. Pues sí, comienzo a enfilarme. Ok, te dirigías hacia los muelles. Sí. Pues cuando van hacia los muelles, cuando se acercan hacia la zona de mercado donde están los puentes, te das cuenta de que hay un retén de guardias en todos ellos. Es que mucha gente empieza mejor a rodear la zona del mercado. Duda, ¿van a querer ustedes atravesarla o la van a rodear? Pues si la deciden atravesar, pues ya en la entrada nomás, los revisan los guardias para ver que no traigan algo. Al ver que no traen algún objeto o algo así, específico, los dejan pasar. Igual adentro se pueden mover libremente. Hay un poco de alboroto y murmullos, entre la gente. Varios son de disgusto porque pues están con lo del retén y demás. Mm. Eh, yo temiendo, conociendo que a donde sea que vamos suele ocurrir algún alboroto. Por un momento me preocupo por mi grupo. Si al cruzar el puente que conduce hacia este como islote, donde está el área de mercados y otros comercios, si veo a alguno de los lugareños, sí llego a preguntarles. De hecho, si veo a alguno de los lugareños, llego a preguntarles qué ha sucedido, por qué el alboroto. Uno de ellos dice, al parecer robaron algo. Tendrá que haber sido algo de bastante valor porque pues
a diario hay algún suelo que se roba pues alguna fruta o algo así, pero pues nunca hacen estos cierres. Así que debe haber sido algo de bastante valor lo que se robaron en esta ocasión. Ya veo. Respiro un poco aliviado, pues, sabiendo que la figura de cartón de Cork está conmigo y que mis otros compañeros realmente no son del hábito de robar, así que definitivamente los del alboroto no tienen que ser ellos. Este, y luego, pues comienzo a seguir mi camino hacia los muelles. Tal vez rodeo un poco la joyería, pase a un lado de la cervecería y luego continúe con mi camino. Ok, pues igual llegas al otro lado. Para cruzar el otro puente igual ven a revisarte. Pues al ver que no traes el objeto robado, que Cork igual no trae el objeto robado, al menos no el que están buscando. Los dejan salir y pues ya momentos después llegan a los, ¿cómo se llama? A los muelles. Ahí está el Olivander. eh, Se ve pues el típico movimiento en el muelle, gente cargando cajas, descargando otras de los barcos, subiéndola a los barcos. Y iban a esperar unos 10 minutos. Después de 10 minutos van a ver que llega Sori, Senpai y Motoso con ustedes. Al verlos aproximarse, levanto una mano, les envío un saludo. Ustedes pues ven a Cork y a Mirik, que ya están esperándonos en los muelles. Pues también les devuelvo el saludo. Y voy a esperar a que lleguemos a un lugar seguro para platicar nuestros respectivos descubrimientos. Hmm. ¿Mencionas que te gustaría estar en un lugar seguro para hablar o Pues sí, algo así, de una manera un poquito más como encontramos algo de lo que buscábamos, platicamos en un lugar menos en medio de todo. la mejor opción sería el navío de nuestro capitán? Vayamos al barco. Yo también encontré algo, quizá no es demasiado, solo un poco de información de la posible ubicación y la clase de persona con la que estamos lidiando. Bueno, pues detrás de ti, grandote. Gracias. Pues me adentro a los muelles, ay, ¿cómo se llama este tablón que conecta los barcos con los muelles? Sí sé Por cuál donde los dices, piratas tiran. pero no me acuerdo cómo le llaman. De hecho creo que es tablón. Sí, ¿verdad? Este, sí, pues Ahí no está cruzo el por el capitán. tablón. Ahí no está. Cruzo por el tablón, si hay alguna puerta o algo que nos conduzca hacia un piso inferior del barco, pues me enfilo hacia allá. Sí, sí lo hay. Va. Pues cruzo por la puerta, desciendo. Veo que el resto de nuestros compañeros vengan conmigo y con Cork. Y ya que estamos abajo, pues comienzo a platicar. Bueno, parece que este guerrero que responde al nombre de Zorro se enfrentó a unos malhechores que intentó seguir para impedir el secuestro de las mujeres. Le faltó fuerza y astucia
y lograron doblegarlo y dejarlo bastante mal. Sin embargo, mencionó una ubicación aproximada de la guarida de estos malhechores. Se encuentra en la selva, en la región sureste. Pregunta, ¿sí dijo que al sureste? Sí. Ah, ok. Sí, en la región sureste. Eh, Mencionó también que estaban bien equipados, o al menos decentemente equipados. No son criminales vulgares. Eh, y es toda la información que he logrado reunir, desafortunadamente. ¿Ustedes tuvieron mejor suerte en el mercado? Solo escucha el reporte de Mirik, frunce los labios, apoya el mentón sobre su puño cerrado y asiente con la cabeza mientras entorna los ojos haciendo como si procesara toda la información y dice, hubo un alboroto en el mercado, de hecho, algún desafortunado ladronzuelo fue contratado para robar una supuesta, hace comillas en el aire, pócima de virilidad. Eh, algún mercader astuto le está sacando dinero al rey por jugo de betabel. Pero la buena noticia es que gracias a los reflejos rápidos y astucia felina de Sempa, logramos recuperar el objeto. Y yo perseguí al ladrón, que había sido contratado por un maleante, que al parecer fue contratado por los bandidos que golpearon a Zorro. Lo cual entiendo es completamente comprensible. Digo, si son hombres armados, no entiendo cómo un zorro podría realmente hacerles frente. Pero resulta que este hombre, el maleante, una vez que lo sometí y decidí perdonarle la vida, fue bastante cooperativo y me dijo indicaciones exactas de cómo llegar a la guarida de sus colegas. Voy a suponer que es uno de los miembros de bajo rango de su organización. No presentó demasiada resistencia ni venía demasiado bien equipado. Cimitarra, armadura. Nada que mi hacha y levanta su hacha en el aire y por un momento hace un gesto triste por ver que es el hacha pequeña y no el hacha grande. Pero sí, tenemos la ubicación y aunque él no admitió que que su grupo tuviera a las mujeres, al menos al parecer no lo sabía, el hecho de que enviaran a robar la poción que la gente cree le permite al rey tener mejor desempeño, me preocupa, dado que están secuestrando mujeres. Dice que su jefe quiere adquirir la poción para dársela a alguna persona, algún cliente importante. Y realmente lo que puedan estar haciendo con esas personas me incomoda bastante. Así que creo que deberíamos estar preparados. Suena como que son una organización bien ensamblada, probablemente bien equipada. Y tienen el respaldo de alguna persona importante dentro de la ciudad, así que pues será mejor que estemos listos, preparados, si es posible tomarlos por sorpresa. Sí, ahora que lo menciona, también Zorro mencionó la posibilidad de que esta persona estuviera respaldada por alguien entre la nobleza. Algún peso pesado en esta ciudad. Mencionó que existían 5 posibles sospechosos, pero ninguna información en concreto. Salvo el hecho de que estas personas suelen salirse con la suya. Si a mí me pregunta, eso es una invitación para no dejar prisionero. En todo caso, dudo de la lealtad de los criminales que te proporcionaron la información. Quizá deberíamos de movernos más rápido de lo que pueda moverse la información de estas personas. Tiene razón, debemos de actuar por sorpresa, no deben de saber que venimos.
Soria siente. Dice, sí, lamentablemente. Nada más una pregunta, Duke. Este es el mismo día que fuimos a dejar las armas y las armaduras, ¿verdad? Sí. Sí, Soria, nada más decir, lamentablemente nos encontramos un poco faltos de equipamiento. Cork no tiene su armadura consigo y yo estoy limitado a estas herramientas pequeñas. Pero si ustedes consideran que la táctica más sabia es atacar cuanto antes, pues venga, trabajaremos con lo que tenemos. Es una opción. Podríamos esperar a que su equipo estuviese listo, aunque aún nos queda algo de tiempo en nuestro día. Podríamos hacer una misión de reconocimiento sin acercarnos demasiado, solo para conocer los caminos, o probablemente consultar con los mismos locales. Ellos pueden conocer mejor esta selva de esta región. Lamentablemente, en mi caso está demasiado lejos de mi tierra natal como para conocerla, aunque sí sé de las especies venenosas, algunas especies de planta comestible y eso, al menos ha sido bueno volver a ver la naturaleza de mi tierra. Si te debes ser sincera, me gusta más el plan de ir a hacer reconocimiento. No sabemos qué tan metidas tengan las manos estos delincuentes en la sociedad de la ciudad, y si empezamos a hacer demasiadas preguntas seguramente llamaremos la atención hacia nosotros mismos. Además, creo que existe cierto beneficio en dejar que las cosas se enfríen. Si mi informante, y vuelvo a hacer comillas en el aire, si mi informante decide poner sobre aviso a sus colegas de que vamos, al menos si esperamos un momento los dejaremos inciertos. Podríamos atacar temprano en la mañana en cuanto tengamos nuestras armas de regreso, y si ellos están temerosos de que los ataquemos durante la noche, probablemente los hagamos quedarse sin dormir, estén inquietos y desconfiados, no sabrán cuándo atacaremos si les damos algo de espacio. Entonces, con suerte los tendremos desvelados, los agarraremos desprevenidos y tendremos el armamento y la defensa suficientemente equipada para poder hacer lo que las autoridades aquí no hicieron con esos malditos. Suena Sí. como una buena idea. Eh, Tal vez también podamos conseguir alguno explosivo o algún material útil para tenderle una emboscada a estos delincuentes, o al menos para volar su base en pedazos, ya que terminemos el trabajo. Sori se ríe. Eso suena bastante como un final espectacular. Claro, vayamos, echémosle un vistazo silencioso al lugar y sabremos dónde será el mejor lugar para poner los explosivos. Creo. Puede que conozca las especies vegetales y alguna cosa comestible, pero no soy un buen rastreador. Afortunadamente, hasta donde sé, los druidas son expertos en eso. ¿No es así, Sempa? Sí, supongo que puedo seguir el rastro. Bien, una misión de reconocimiento. Será mejor ponernos en marcha entonces. Entonces van a ir por ahí. Sí, podríamos seguir las indicaciones, buscar la fortaleza y verla de lejitos para que no nos descubran, al menos no por ahora. Sí, de hecho, también Va que va. regresó un motociño. Vimos un motocicleta pequeñito. Ok, pues van para el este de la ciudad, salen por la puerta del este. No hay mucho problema en entrar y salir. Que todo el tiempo salen y que lo que más parece estar entrando y saliendo son entre comerciantes y aventureros. Y pues ya siguen el camino que les indicaron. Caminan un ratillo. Llegan al puente, cruza este río que les dijeron. Y pues ahí van a desviarse hacia la guarida.
Hmm. Druida, ¿cree que pueda identificar sendero, tanto los habituales como los ocultos? Pues supongo que puedo intentarlo. ¿Lo hago? Ok, tírate. ¿Percepción? No, una Survivor. Survival. Jaja. Uf. 22. Pues a primera vista pareciera que no hay ningún sendero que va junto al río, sino nomás este que lo cruza. Se ve que pues ahí junto a poquito antes de donde está el puente, eh, hay como un pequeño caminito que baja, pero que llega nomás ahí como al costado del río. Pero Sempa pues empieza a ver, empieza a moverse, empieza a caminar. Y más adentro, entre los árboles, un poco oculto, encuentra un rastro de un sendero muy poco usado, que pareciera que casi como si estuviera ya abandonado y la naturaleza estuviera de vuelta reclamándolo, o como si apenas empezara a formarse. Mm, pues sí, va desplazándose, va moviéndose, va viendo y entonces les va a señalar el punto donde aquí parece que hay un indicio de camino. Ya veo. ¿Hay alguna opción? Quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Podríamos seguir los senderos hasta donde nos conduzcan? O si aparece la fortaleza en el horizonte, mantener nuestra distancia o escondernos en algún recoveco de estos senderos y embocar al próximo que pase por ahí. Tal vez podríamos arrancarle algo de información. No me parece mala idea, solo que aunque nos encargáramos del desafortunado individuo, el hecho de que comenzaran a desaparecer personas pondría sobre aviso a nuestros posibles rivales. No digo que sea algo malo, pero debemos considerar esa posibilidad. Tal vez eso les quite aún más el descanso y los haga sentirse más inquietos ante nuestra inminente llegada. Tiene un buen punto, eso podría alertarlo aún más. Eh, no es lo mismo un incidente con uno desconocido en la ciudad que el incidente en cuestión y aparte la desaparición de más miembro de su grupo. Mm, ¿Ustedes qué piensan? ¿Bastará con ubicar la fortaleza o la guarida de todo malhechore o podríamos comenzar a interceptar a sus fuerzas? Pues lleguemos allá, veamos la guarida y si la información que obtenemos táctica del lugar nos basta, lo debemos dejarlo ahí. Si no conseguimos nada importante, podremos decidir sacrificar uno o dos transeúntes desafortunados. Bien, tomemos ese plan entonces. Druida, guía el camino. Eres nuestro ojo y nuestros oídos. Entendido, y le hace el signito de ok. Voy yendo. ¿Cuida? ¿Patata? ¿Me escucharon? Sí, Sí, te escucho. ahí se escuchó. Sí, pues eso, voy guiando. Ok. Es que no escuché que dijeras nada por eso. Por eso Ah, pregunté que si se me había escuchado. pues te empiezas a guiar el camino. Ves que va entre la línea interna de los árboles, pero sin alejarse del río realmente, lo va siguiendo paralelo. Y llegado a un punto más adelante, después de como una hora de estarlo siguiendo más o menos, el mismo camino se
gira y se dirige hacia el río. Y lo que pueden ver así a simple vista es como una escalera que sube hacia los árboles. Si la siguen con la vista, no están justo abajo de ella, sino que la ven como unos 100 metros adelante. Alcanzan a ver que hay unos puentes colgantes que cruzan entre los árboles y pareciera que el follaje oculta algunas estructuras en la parte de arriba. Logran ver que por uno de esos puentes de repente aparece alguien caminando. Como si se... Está muy lejos para que lo distingan, pero pues pareciera que sí hay alguien ahí. ¿Qué hacen? Mm, Pues principalmente mantenernos escondidos. Este, mm, Quizás percatarme de las estructuras. Al ver junto con el grupo las estructuras y de pronto ver el movimiento de alguien a lo lejos, buscar el cobijo de la maleza. Este, Comenzar a prestar atención también a mi alrededor, para que no vaya a ser que alguien venga acercándose sí, me concentro en mi entorno, no vaya a ser que haya alguien por ahí. Los demás. ¿Dices que son como estructuras que están sobre los árboles? Ajá, así es. ¿Qué tan grande se ve como el conjunto de estructuras? Sí se ve algo grandecito. Si sería lo que alcanzan a ver, está las escaleras que están justo en medio del río, que llegan como una pequeña plataforma. Está sostenida por cables tirados hacia cuerdas, pero tiradas hacia los árboles. Y de ahí salen otros dos puentes. El puente más grande, un puente un poco más adelante, que es por donde ven pasar a la persona esta que se ve. Y alcanzan a percatarse de otro puente más al fondo. Ok, ok. Pues me gustaría ver si podemos encontrar en las inmediaciones del escondrijo alguna pequeña colina, alguna posición un poco elevada. Yo sé que no vamos a quedar a la altura de los árboles, pero que se pudiera ver un poco más el panorama alrededor, que estuviera cubierta de arbustos o que tuviera árboles frondosos para que a lo mejor nos pudiéramos ocultar ahí y estar vigilando un momento el lugar para ver si entran y salen o si montan guardias o a lo mejor hacer un estimado de la cantidad de individuos. O sea, aún si le tenemos que dedicar, no sé, unas 2 o 3 horas, pues para más o menos darnos una idea de la logística y el movimiento de la guarida. Ok. Los demás. ¿O van a Mm, hacer lo que propuso? Sí, yo creo que me apegaría a lo propuesto por Sori. Yep. Va. Pues como tal no hay, como se dice, han estado viendo el terreno está un poco, de hecho, va como en descenso, hacia donde van bajando por el río. Eh, Hacia los alrededores, el follaje es bastante intenso, bastante denso, así que no se ve si hay alguna colinita cercana o algo así. Pero pues sin embargo podrían a lo mejor subir algún árbol y desde ahí hacer un poco de guardia. Los árboles son altos, pero los troncos y ramas son gruesas. O podrían buscar esconderse entre la maleza de la parte de abajo. Sori le gustaría la maleza, pensando en que es una persona pues más o menos corpulenta. Si los pequeñines quieren subir a las copas de los árboles donde a lo mejor no son tan visibles, pues estaría bien, pero Sori se va a quedar como a nivel arbusto. Los demás, ¿dónde se esconden para observar?
También entre los arbustos busco algo lo suficientemente grande y tupido como para alojarme ¿A qué va? y trato de enclavarme lo mejor que pueda. Ok. Estamos en medio del bosque. Después de esto vamos a llegar a descansar. ¿Ardilla? Pues más que bosque es una jungla. ¿He visto ardillas? ¿Una ¿He ardilla no es visto demasiado monedas locales? pequeña como para que la adoptes en tu nivel actual? Es que creo que también estás limitado por el tamaño, ¿no? No sé. No sé, Según yo, la limitación es únicamente el challenge ranking. el challenge. Ah, ok. Ah, bueno. Y una ardilla creo que es challenge ranking 0, así que. Sí, seguramente. Bueno, digo ardilla por decir ardilla, pero básicamente si vi algo de fauna local, pues fauna local. Un gecko. Yo al árbol. ¿A qué va? Tírate. Ok, pues sacar y te vuelves ardilla. No te voy a hacer tirar por una ardilla. Mm, Pero tú, motoso, para subirte al árbol, sí hazme una tirada de acrobatics. De religión. Acrobatics. 13, con eso basta. Subes a un árbol, te quedas bien en la parte de arriba. Tírense todos una percepción para ver qué tanto ah, cachan. Ah, verán. Percepción, ¿verdad? Así es. Eh, Nada más falta Sori. ¿Qué estamos tirando, perdón? Percepción. ¿A qué va? Pues Senpa nomás va a ver lo que eh, vieron ya. Ve los puentes, las escaleras. ah, y pues cada cierto tiempo ve a alguien cruzar por el puente más cercano a ustedes. Ve que lo cruza, desaparece. Un tiempo después vuelve a aparecer, lo cruza. Por la distancia no alcanzan a distinguir si es la misma persona o es distinta. Pareciera ser la misma porque pues la ropa se ve, al menos a la distancia, que es igual. Mm, Sori y Motoso van a ver lo mismo, aparte de esa persona que cruza. Este, Alcanzan a ver que en algún momento pasa alguien por los puentes que conectan a la plataforma donde está la escalera. Ese, pues, sí pareciera ser distinto porque cuando lo ven también ven al otro cruzar, así que al menos ven a una segunda persona. Y sí, los patrones parecieran que están como haciendo guardia. Y Mirik, este, ya sea porque se alcanzó a percatar en algún momento que traspasó la luz del sol el follaje, porque se está empezando a hacer ya de tardecita noche para este punto. Logra ver que hay por lo menos un par de personas más como siendo guardia también en la parte de hasta el fondo. Estas no se ven cruzando por el puente, sino que las alcanza a ver como si caminaran entre los árboles. Mm. Después de un par de horas, ya llevan casi 3 horas ahí, ya cuando a lo mejor están pensando en
retirarse, ven aparecer a 3 personas caminando hacia la plataforma. Dos de ellos parecieran ser como alguna especie de soldado, guardia o algo así. Pues, se ven distintos a los de la ciudad. Y primero desciende uno. Después la tercera persona, que se ve con ropa bastante distinta, empieza a descender las escaleras también. Y al final desciende el otro guardia. Una vez que hacen esto, caminan hacia una de las orillas y empiezan a caminar hacia la dirección en donde ustedes están, llevando a esta persona con ropa diferente en medio de ellos, al cual se ve que están custodiándolo, cuidándolo. Susurro. Sí, sí, dale. sí. Susurro para sorry, que creo que va a estar más cerca porque los dos druidas andan ahí en los árboles. Deberíamos de irnos o preferiría emboscar a los sujetos. ¿Estas personas que llegaron vienen llegando o se están yendo? Se están yendo. Desde donde estamos alcanzamos a distinguir algo del sujeto de la ropa diferente, algunas facciones, algún símbolo en su ropa, se ve elegante, se ve costosa. No alcanza a distinguir símbolos, pero sí se ve que es ropa elegante y costosa. Sol le dice, válgame, puede que hayamos tenido mucha suerte, tal vez estemos ante el famoso acaudalado cliente del que nos hablaron. Volteó a ver lentamente, siempre en qué se transformó Sempa. Pues dijo ardilla, así que supongo que ardilla. Ok, ardilla selvática. Le digo, Solo ¿qué? si no se entona con el resto del ambiente, si no, pudo haber sido hasta una serpiente o algo. ¿Sería conveniente que tal vez nuestro miembro más discreto se acerque y pueda echar un vistazo bien al individuo? Tal vez para asegurarnos de su identidad. Tal vez sería conveniente en un futuro juicio o hacerle otra clase de visita. Ya saben, para ayudar a la ciudad a deshacerse de esta clase de corrupción. Si vamos a permanecer aquí, deberíamos ocultarnos. Y pues sí, si veo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Me voy a acercar para ver qué chismes me entero. Mm. Yo quizás comenzaría a buscar que nos adentráramos un poquito en la selva para estar un poco más lejos del camino y no quedar tan a la mano de esta gente que pudiera estar regresándose. Ok, entonces los que se vayan a ocultar, háganme una tirada de estilo. Eh, Ah, ¿dónde está? Ahí está. Uy, El Lo uno que estuvo voy a hacer- terriblemente ¿Sí? cerca. Sí. Como estoy sobre los árboles, ¿puedo tirar con ventaja? No. Como Yo que tengo ni una siquiera capa de estoy- hojas, pues, ¿puedo tirar con ventaja? No. ¿Estás bien? Perdón, es que se escuchó que se cayó como una cazuela. ¿Un 3? Ok. Mire que sí que sacó la peor tirada. Pues mira, estaba checando el bestiario, Zakari. Y algo que Ujú. podría quedar a lo mejor ahí más acorde ¿cómo se llama el lugar? Podría ser una iguana, lizard. Sonidos de iguana. Sonidos de gato. Sonidos de iguana. sonidos de otro gato.
Así de malo es mi escondite. Necesito que un día nos pase eso. Ay, sí sería motoso. ¿Quién anda ahí? Otro gato. Primero se empaga como gato así. Miau. No, no, y luego motoso. ¡Otro gato! Y Este, pues bueno, a Sori, a Senpa y a Motoso no los van a ver. Senpa, tú te vas a acercar para chismecito. Pues sí. Ok. Pues parecieran ir bastante tranquilos en lo que se acercan. Ya cuando casi están llegando a donde saben que termina el camino que venían siguiendo. Que pues ya es a una distancia algo considerable de, ¿cómo se llama? De la base de los bandidos. Ven que el semblante, tú ves que el semblante del noble cambia. Cambia de una expresión neutral, una línea recta en la boca, una mirada fija hacia adelante, una expresión enojada. El punto de que incluso empuja un poco al guardia de adelante, se trastabilla un poco y se levanta, se incorpora y sigue caminando, evitando caer. Y dice, chingado, para eso me gustaban, no que eran los mejores. No pudieron robar una pinche simple poción. Ay, que era para de la reserva personal del rey y los guardias se cerraron. No se supone que eran buenos bandidos. Prometieron que el mañana tendrían la de esta. Pero que cumplan. Porque si no, es el último día que les daré para que la obtengan. Es que va diciendo eso y luego ya nomás va todo enojado, refunfuñando. Es que los guardias traen una cara así como de preocupación, como de sigamos caminando, como si no hubiéramos escuchado nada. Y pues ves que llegan al camino, empiezan a tomarlo. De repente el guardia que está atrás, se detiene un momento. Ves que gira la mirada hacia donde tú sabes que están tus compañeros. Y de repente nomás ves que le grita al otro, ¡rápido, llévatelo! Y ves que se pone en guardia, apuntando justo hacia donde tú, Mirik, te estás dando cuenta que apunta hacia donde estás tú. Mm. El otro, tú en paz, escuchas que grita, ¿qué pasa? Un Lizardfolk. Puede ser de los que suelen venir a atacar. Corre, llévatelo. Tiene que salir indefenso. Yo lo retrasaré. La iguana va a ver a dónde llevan al sujeto. Pues ves que el otro se voltea, toma la mano del noble y le dice, señor, rápido, tenemos que movernos. Y empiezan a correr por el Y camino. quiero tomar bien detalles del noble. Ok. Em, la ropa que trae como tal, ves, se ve fina, se ve cara para tela, pero no trae, como si dice, ningún adorno. El tipo no trae ningún anillo, no trae collares. Este, pero la ropa sí se ve de bastante fina. No se ve que se pueda comprar en cualquier lugar aún dentro de la ciudad. Es completamente blanca, con los bordes de la tela, los dobladillos, en tela color dorado. Yo, jugador, no lo voy a recordar, pero estoy segura de que siempre así, así que diremos que toma todos esos detalles para posibles identificaciones posteriores. ¿No puedo ver su rostro? Sí, no lo trae tapado ni nada. Es un hombre caucásico, unos 50 y tantos años, ya algo canoso, con ligeras arrugas en la cara, las manos un poco arrugadas, igual por la edad. Pues yo sugeriría que Mirik los
se los lleve y los haga perdedizos. Voy a intentar seguir para obtener más datos del sujeto y de ser posible más chisme. Hmm. Pues Mirik no sabe eso, pero lo que sí sabe Mirik es que entre intentar de solucionar las cosas diplomáticamente y dejar testigos, o mejor dicho, no dejar testigos, el único lenguaje que habla el lagartijo es el del hierro. Dado que el gato ya está fuera del costal, yo también salgo dentro de la maleza, empuño mi Great Death Sword y empiezo a correr hacia el tipo que quedó hacia atrás, que quedó atrás. Tú, Eric, sabes, cuando dijo lo de los Lizardfolk, tú sabes que ahí en Quebarra hay dos grupos de Lizardfolk. Al que tú perteneces, estos son más, ¿cómo se dice?, amigables hacia los extranjeros. Y hay otro grupo que está completamente en contra de ellos, que de hecho tu grupo y el otro, siempre habían estado en conflicto por tener, pues diferencias políticas y demás. Ok. Y sabes que son los que causan, ¿cómo dice? Que hubo un acuerdo poco después de que llegaron todos los extranjeros a Kibarra para, ¿cómo se dice? Para evitar ataques entre pues, los nativos, los Lizardfolk del lugar y demás criaturas y así, y los humanos o elfos, drows y demás que llegaban a Kibarra. Ok. Sabes que no se respeta mucho ese concordato, pero sabes que el otro grupo son los que suelen estar atacando continuamente. Ok. Nota del jugador, se me patinó y pensé que no había escuchado el diálogo anterior donde me confundieron con uno de los otros. No, eso se me olvidó Pero decirlo. Eso lo gritó el guardia. no, creo que sí lo mencionaste, pero sí, a mí también se me patinó. Pero ya con este conocimiento, cuando salgo de mi escondite, digo en dracónico, digo en lenguaje dracónico, piensan que soy alguien del otro bando de gente lagarto de esta región. No tienen ni la más mínima idea de quiénes somos. Manténganse oculto. Haciendo changuitos que el otro tipo no sepa hablar dracónico, que ahora apenas me está golpeando la idea. En todo caso, veremos qué hace el sujeto. Por el momento, corro hacia él con la espada desenfundada. Ok. Solo sales tú. Sori se queda oculta. Sori se va a quedar oculta, va a respetar el plan de Mirik, le parece buen plan. Solamente saldría en caso de que viera que el guardia estuviera, o que Mirik tuviera problemas. Va a dejar que el otro guardia y el noble se alejen. Se va a quedar escondida de momento. Estaba buscando los nombres de las dos facciones de los Lizardfolk. ¿Tú pertenecerías a lo que es la Federación del Sol Frío? Así es. Ajá. Sí, Y la los tribu otros. del... Ujú. Y los otros son los lagartos del ocaso venenoso, que son los que son hostiles. Pues, si te le vas a dejar ir, el tipo no te va a plantar a pelear. Se ve claramente temeroso, e incluso cuando va saliendo y empiezas a cruzar el río para atacarlo, ves que el tipo le están temblando las manos. Lo que hace, trae una lanza. Te la arroja, pero nomás es como más instinto que realmente entrenamiento. La lanza cae como 1 metro a un lado tuyo, en el agua. Ni siquiera se termina clavando, pega en el río y se empieza a ir flotando río abajo. El tipo nomás la voltea a ver, se voltea a ver y sale corriendo. Oh, Dios. Este... mm, Bien. Tú sabes Por que el los bien del otros. grupo, Ujú, sí, por sí. el bien del grupo, voy a fingir la persecución en contra del mono este
pero no voy a correr a todo lo que dan mis pies. Voy a dejar que el otro tipo se adelante y desaparezca en el camino. Realmente no me voy a esforzar por darle alcance. Va que va. Vamos a dejar una tiradita por el tipo. El tipo va trastabillando, va medio tropezándose por lo asustado que va. Pero sí, pues tú al hacer eso empiezas a ver cómo se empieza a alejar, cómo se empieza a ir. Pues ya en algún momento a lo mejor hasta te paras y el tipo sigue corriendo. Tú, Sempa, hazme una tirada de destreza. Ok. Pues, intenta seguirles el paso en tu forma de iguana al noble y al otro. Pero se te van alejando cada vez más. Te das cuenta de que como iguana no eres tan rápido al correr. Y que pues una persona promedio corre mucho más rápido que tú. O te cuesta trabajo ir esquivando troncos, árboles, ah, raíces, piedras que hay en el piso. Seguirles el paso en el piso tan irregular de la selva. Pues se te escapan, se te van. Y los sigues hasta intentar alcanzarlos. En algún punto escuchas pasos rápidos detrás de ti junto con gritos. Y te haces a un lado para que no te vea. Ves pasar al otro guardia todo eh, asustado, temeroso, corriendo. Detrás de él no ves que venga nadie. No se ve lastimado ni nada. Pero pasa corriendo en chinga a un lado tuyo. Si lo sigues ya cuando salen al camino principal, nomás ves que voltea para un lado para el otro. Y te agarra corriendo hacia la ciudad. Esa te la regalo. Ves huellas de una carreta y de caballos que estuvieron hace poquito ahí, que acaban de pasar hace unos minutos por ahí. Veo, bueno, ¿tengo alguna idea de qué en dirección van? ¿Van hacia la ciudad o hacia Van otro lado? hacia la ciudad. Tengo una idea, así que supongo que eso ya es algo. Pues, ya que no tengo forma de seguirles el rastro y soy una iguana gorda, voy a regresar hacia donde están mis compañeros. Los demás, ¿qué hacen al ver que el guardia salió corriendo? Mirik lo empezó a perseguir. Ese es Sori y Seguir, Motoso. a seguir. Duda, veo que la carrera de Mirik no es a todo trote, ¿verdad? Es así como que le está dando espacio y como si lo quisiera asustar nada más. Sí, sí, se lo distingues. Ok, pues me voy a esperar a que el guardia desaparezca, salga de la vista. Y entonces, pues nada, voy a suponer que Mirik lo va a dejar igualmente ir y pues cuando regrese nos encontramos aquí. Literalmente me voy a quedar escondida. Sí, pues en algún punto yo regreso a la última ubicación que conozco de Sori. Si la veo por ahí, digo eh, en Dracónico todavía, fue mejor así. Eso habría generado menos preguntas y menos problemas para nuestro plan de mañana. De hecho, fue una táctica muy bien pensada. Hay que agradecer que te hayan visto a ti y no les levantara más sospechas que un encuentro cotidiano con los locales. Ahora, pues, solo nos reta esperar que no hayan dejado una descripción mía o una advertencia mía en la ciudad. Supongo que lo averiguaremos más adelante. Velo de esta manera.
si ellos dicen hemos visto ataques de Lizard Folks en las inmediaciones, les van a preguntar qué estaban haciendo allá, y no creo que nuestro amigo el noble quiera que lo asocien con esta zona de la selva. Sí. Justo. ¿Mm? Ujú. No, sorry, nada más voy a decir. Justo estaba pensando. Existe una posibilidad, espero equivocarme, de que el noble no tengan a las mujeres aquí. Tal vez las tenga escondidas en otra parte y solamente contrató a los ladrones para obtener la poción que quiere para hacer lo que quiera hacer. Aunque, quién sabe, digo, estos sujetos son más que simples ladrones. Son una organización criminal bien organizada. Supongo que les está pagando por llevar a cabo todo el crimen y que no lo inculpen de ninguna ni lo asocien de ninguna manera con todo este asunto. Así que crucemos los dedos y esperemos que las mujeres estén aquí. Al privarlo de su poción, supongo que de alguna manera trazamos su plan. Así que esta noche tal vez la pasen, si bien no seguras, al menos no sufrirán más daño. Sí. También el hecho de que estoy con ustedes significa que no soy de la otra tribu, de gente lagarto, xenófoba. Eso debería ser suficiente prueba. Sí, creo que fue la mejor opción dejarlo ir con vida. Bien, reunámonos con el resto. ¿Has visto al druida gato? ¿Vi a Motoso correr? Lo viste ir atrás de Mirik. Y probablemente ahorita está parado junto a Mirik o detrásito de Mirik. Ah, bueno. Bueno, si está por aquí, pues nada más buscaríamos a la iguana. Yo andaba detrás del otro tipo igual, junto con la iguana. No, es que son dos tipos diferentes. Uno fue el guardia que se acercó con Mirik, que fue el que él intentó perseguir, que es el que estaba más cerca de nosotros, y la iguana fue a perseguir a los otros dos que nunca se acercaron a nosotros. Ujú. Por eso. Aunque digo, sí, una vez que Mirik se detuvo y se regresó y tú seguiste corriendo, pues ahí andas. Ujú. Entonces el primero en toparse con la iguana va a ser este Motoso. Vas a ver a la iguana regresando por el camino. No sé si Senpa en algún momento regrese a ser Senpa. Pues yo lo que me quedé es que había zafarrancho atrás y había zafarrancho adelante, así que voy a regresar con cuidado para ver si ya se acabó el zafarrancho de atrás. Y si ya no hay nada, pues voy a volver a mi forma, si es seguro. Y pues contarles los detalles de lo que vi, la descripción del sujeto, que se fueron hacia la ciudad, que traía una carreta y etcétera, etcétera. Sí, pues que con el primero que Todo te mi chisme topas es un chisme. es con Motoso, que viene corriendo en su forma de Motoso. Y ya poco después los alcanzan Senpa y nomás los alcanza Sori y Mirik. Pues ya si les cuentas eso, ya está anocheciendo, ya casi no hay luz de sol. Me imagino que van a regresar a la ciudad. Sí, Pues sí, ¿no? lo ideal sería volver a la ciudad. Una vez regresan al camino principal, ven las huellas de la carreta y del caballo. Y ven que en efecto se dirigen hacia la ciudad. Pues regresan, ya cuando regresan a la ciudad ya es de noche. Este, una vez que entran, pues no les detienen los guardias ni les dicen nada. Los dejan pasar. Es bastante común ver Lizard Folks por la ciudad, así que no hay bronca con eso, igual de las demás especies. Entonces, regresarían al barco para dormir, buscarían asilo en otro lugar, buscarían algo que comer, una cantina, un bar, no sé. Sori propone ir a pasar un ratito agradable en algún barecillo, en alguna cantina, cenar algo sabrosón.
Sí, va a aprovechar y de los 5 monedillas de oro que le dio el mercante estafadorcillo, pues va a pagar su cena y le va a invitar cena a Mirik y a Cork, que no recibieron recompensa. Y pues nada, así a cenar y Story sugiere volver al barco. O sea, a final de cuentas, si el barco está ahí, y para no tener demasiada presencia en la ciudad y no arruinar nuestro plan perfecto, mejor ¿Y estar en economía? terreno seguro. Y economía. Sí, esa sería la propuesta de Sori. Ir, echarnos una buena cena y regresar al barco a dormir. Ok, Sí, suena como un buen plan. pues va. Por la comida de todo el grupo sería solo una moneda de oro. Ya pues regresando al barco, pues no tienen que estar buscando y pagando alojamiento. Ah, pues entonces Sori lo paga todo. Fuck it. Una moneda de oro. Ujú. Y pues sería todo por esta noche. El día siguiente pues ya van a pasar por sus cosas. Pónganse un descanso largo para que lo que se haya gastado se recupere. Yay. Va, se va. Y pues yo creo que con eso terminamos la sesión de hoy. Ya la siguiente sesión Ok. veremos cómo ejecutan su plan. Pueden ir a recoger ya sus armas y armaduras ya arregladas y en buen estado. Y pues creo que sería todo. Bien, entonces. Pues el plan de Sori sería así como que casi que en primera hora de la mañana, así aquí se levantan a las 6 y abren las herrerías. A las 6 ella querría estar ahí para recoger su hacha y estar bien listos desde tempranito para el operativo. No sé por qué al dar clic en la tienda de campaña del descanso largo estaba esperando que sonara el sonidito del centro Pokémon. Tin, tin, tin. ¿Se podría programar, Duke? Ujú. No sé, porque eso es de lo que ya viene en la programación base del mundo. No es como los soniditos en las tiradas de los dados. Va, se va. No viene algo como... No, tendría que meterme ya a moverle al Foundry a lo de D&D y pues no le sé. Pues bueno, entonces aquí terminamos la sesión. Espero les haya gustado, se divirtieran. Pues nos vemos el próximo sábado. Bye bye. Bye. Bye bye. Uy.